Mi mamá tiene un anillo igual a ese, dijo la chica pobre a la millonaria. Lo que pasó después dejó a todo el restaurante en silencio. El restaurante estaba lleno, pero en la mesa del fondo todo parecía en calma. Verónica Salazar, de 68 años, estaba sentada derecha, con la espalda firme y el cabello perfectamente acomodado. Llevaba un traje color beige y un collar discreto que brillaba apenas cuando la luz le pegaba. Era conocida en la ciudad por su fortuna y por su carácter fuerte. Dueña de hoteles, edificios y empresas, pocas cosas la sorprendían ya, o eso pensaba ella. Frente a ella había una copa de vino tinto y un plato que apenas había probado. No tenía hambre, pero había aceptado esa comida porque el restaurante era uno de los negocios que pensaba comprar. Le gustaba revisar todo personalmente. El gerente hablaba sin parar sobre cifras y planes de expansión, pero Verónica apenas lo escuchaba. Su atención estaba en otra parte, en el reflejo de su mano sobre la mesa. En su dedo anular llevaba un anillo antiguo, sencillo pero elegante, con una piedra pequeña y redonda que brillaba con un tono suave. Lo llevaba desde hacía casi 50 años. Nunca se lo quitaba, ni siquiera cuando se casó con Arturo. Era lo único que había decidido conservar de aquella etapa de su vida que nadie conocía. El gerente hizo una pausa y llamó a una mesera para que tomara la orden del postre. La joven se acercó con una libreta en la mano. Tendría unos 23 años, morena clara, cabello oscuro recogido en una cola alta, ojos grandes y atentos. Se llamaba Daniela, eso decía el gafete prendido a su uniforme negro. Daniela se inclinó un poco hacia la mesa y preguntó qué se les ofrecía. Su voz era firme, pero amable. Cuando Verónica levantó la mano para rechazar el postre, la joven se quedó mirando el anillo. No fue una mirada rápida, fue una mirada larga, fija. Verónica lo notó de inmediato. Nadie miraba ese anillo así. Daniela frunció un poco el ceño, como si intentara recordar algo. Luego dudó unos segundos antes de hablar. «Disculpe», dijo la joven, «pero ese anillo es igual a uno que tiene mi mamá». Verónica sintió que algo se movía dentro de su pecho. «¿Igual?», preguntó tratando de mantener la voz tranquila. Daniela asintió. «Exactamente igual. Mi mamá siempre dice que fue lo único que recibió de su madre biológica». Verónica dejó de escuchar el murmullo del restaurante, el sonido de los cubiertos, las conversaciones, la música suave, todo se volvió lejano. La palabra biológica le pegó directo en la memoria. Durante años había logrado no pensar en eso, en esa habitación blanca de hospital, en el llanto de una bebé que apenas sostuvo unos minutos en sus brazos. Daniela seguía hablando sin notar el cambio en el rostro de la mujer. Dice que su mamá la dio en adopción cuando era muy joven, y que le dejó ese anillo como recuerdo, que era una promesa de que algún día, tal vez, volverían a verse. Verónica apretó los dedos sobre la mesa. Sintió frío en las manos. «¿Cuántos años tiene tu mamá?», preguntó intentando sonar casual. 49, respondió Daniela. Los cumplió en mayo. La cuenta fue automática. 49, mayo. Verónica recordó el calor de aquel mes cuando tenía 19 años. Recordó el miedo, la vergüenza, el silencio de su casa cuando su papá se enteró del embarazo. Recordó a Raúl diciendo que no estaba listo, que era mejor que cada quien siguiera su camino. Recordó a su madre llorando y diciendo que nadie tenía que enterarse. Daniela sonrió sin notar que frente a ella el pasado estaba regresando con fuerza. «Mi mamá nunca habla mucho de eso», continuó, «pero ese anillo lo guarda como si fuera un tesoro. Solo se lo pone en fechas especiales. Dice que es lo único que sabe de la mujer que la tuvo». Verónica sintió que el aire le faltaba. Ella también había dicho esas palabras. «Lo único que puedo darte», había pensado mientras ataba el anillo al pequeño brazo de la bebé con un cordón blanco que le pidió a una enfermera. No tuvo valor de besarla demasiado tiempo porque sabía que si lo hacía no la soltaría. Daniela cerró la libreta y preguntó si deseaban algo más. Verónica negó con la cabeza. El gerente notó que la empresaria estaba pálida y preguntó si se sentía bien. Ella respondió que sí, pero ya no escuchaba nada. Solo veía el rostro de la joven frente a ella. Intentaba buscar rasgos conocidos, la forma de los ojos, la línea de la nariz, la expresión al hablar. Había algo ahí que la inquietaba. Daniela dio un paso atrás, pero antes de irse agregó: «Perdón si fui imprudente, es que me impresionó mucho verlo. Es exactamente el mismo diseño». Verónica forzó una sonrisa y dijo que no pasaba nada. La joven se alejó hacia otra mesa. Verónica tomó la copa de vino, pero su mano temblaba. La dejó de nuevo sin beber. 49 años. Si la bebé que entregó en adopción estaba viva,
Tendría esa edad. Si había tenido una hija a los 26, esa hija tendría ahora 23, la misma edad de Daniela. Sintió un golpe seco en el pecho. No podía ser coincidencia. Se levantó de la mesa sin terminar la comida. El gerente intentó detenerla para despedirse, pero ella ya caminaba hacia la salida. Sus pasos eran rápidos, casi torpes, algo que no le pasaba nunca. Afuera el aire era más frío. Se apoyó un momento en la pared del restaurante. Cerró los ojos. Durante casi 5 décadas había construido una vida sólida. Se casó con Arturo, tuvo a Mauricio, levantó empresas desde cero, se convirtió en una mujer respetada. Nadie sabía de aquella decisión que tomó siendo una muchacha asustada. Nadie sabía que cada mayo recordaba una fecha que no celebraba en público. Y ahora, en un simple almuerzo de negocios, una mesera con ojos grandes había dicho la frase que rompía el silencio de años. Mi mamá tiene exactamente el mismo anillo. Verónica abrió los ojos y miró su mano. El anillo brillaba bajo la luz del día. No era solo una joya. Era el recuerdo de un hospital, de un adiós apresurado, de una promesa que nunca supo si podría cumplir. Subió a su auto sin mirar atrás. Mientras el chofer arrancaba, ella solo podía pensar en una pregunta que crecía dentro de su cabeza y no la dejaba respirar. ¿Y si esa joven no era una coincidencia? ¿Y si el pasado no estaba enterrado como creyó? ¿Y si su hija estaba más cerca de lo que imaginó en todos esos años? Verónica no pudo dormir esa noche. Se quedó sentada en la orilla de su cama, mirando hacia la ventana, con la ciudad iluminada frente a ella, pero su mente no estaba en el presente. Estaba muy lejos, casi 50 años atrás, cuando tenía 19, y todavía creía que el amor lo podía todo. En ese entonces no era la mujer firme y respetada que todos conocían ahora. Era una muchacha delgada, con el cabello largo y suelto, que estudiaba contabilidad y ayudaba en la tienda de telas de su papá en el centro. Vivía en una casa pequeña en la colonia Guerrero con sus padres y 2 hermanos menores. Su vida era sencilla. Escuela por la mañana, tienda por la tarde, misa los domingos. Todo estaba planeado, o al menos eso pensaban sus papás. Fue en una fiesta del barrio donde conoció a Raúl. Él tenía 22 años, trabajaba en un taller mecánico y tenía una sonrisa que hacía que cualquiera se sintiera especial. No era rico ni tenía estudios, pero sabía hablar bonito y mirar fijo a los ojos. Verónica nunca había tenido novio formal. Sus papás eran estrictos y apenas la dejaban salir. Pero Raúl empezó a pasar por la tienda con cualquier pretexto, que si necesitaba hilo, que si buscaba una tela para su mamá. Poco a poco empezaron a verse a escondidas. Caminaban por el parque, compartían un refresco, se prometían cosas que en ese momento parecían eternas. Verónica estaba enamorada. Raúl le decía que algún día tendrían su propio negocio, que se irían a vivir lejos, que nadie los iba a mandar. Ella le creyó todo. A los 19 uno cree que el mundo es pequeño y que el amor alcanza para enfrentarlo. Una tarde de lluvia, cuando la tienda cerró más temprano, Verónica le dijo a su mamá que se quedaría estudiando en casa de una amiga. En realidad fue a encontrarse con Raúl. Ese día cambió su vida. No pensó en consecuencias. No pensó en lo que podía pasar. Solo pensó en que lo quería y que él decía quererla. Semanas después empezó a sentirse mal. Mareos, náuseas, un cansancio que no entendía. Intentó convencerse de que era estrés, pero cuando el retraso se hizo evidente, el miedo le cayó encima como un golpe. Se hizo una prueba en secreto. La compró en una farmacia lejos de su casa. Cuando vio el resultado positivo, sintió que el piso desaparecía. Se quedó sentada en el baño mirando el pequeño cuadro que confirmaba lo que ya temía. Embarazada. Tenía 19 años y estaba embarazada. Lo primero que hizo fue buscar a Raúl. Lo citó en el parque donde siempre se veían. Llevaba el resultado en la bolsa, aunque no hacía falta mostrarlo. Apenas le dijo, «Estoy esperando un hijo tuyo». Él cambió la expresión. No gritó, no la abrazó, no la tranquilizó. Se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo que seguro se estaban precipitando, que tal vez la prueba estaba mal. Verónica sintió que algo se rompía ahí mismo. Le explicó que no había error, que ya había ido al médico y que tenía casi 2 meses. Raúl empezó a caminar de un lado a otro. Decía que no estaba listo, que su trabajo apenas le alcanzaba para él, que su papá lo mataría si se enteraba. Verónica esperaba que en algún momento dijera, «Vamos a salir adelante», pero esa frase nunca llegó. En lugar de eso escuchó mejor, «Será que cada quien piense bien lo que va a hacer». Esa noche lloró como nunca, no solo por el miedo al futuro, sino porque entendió que estaba sola.
Pasó una semana antes de que se atreviera a contarlo en su casa. No podía ocultarlo mucho tiempo. Su mamá fue la primera en enterarse. Verónica la encontró en la cocina y entre lágrimas le dijo todo. Su madre se quedó blanca. Se sentó sin decir nada. Después empezó a llorar también. No de alegría, de preocupación. Cuando el papá de Verónica llegó del trabajo y escuchó la noticia, la reacción fue más dura. Gritó, golpeó la mesa, dijo que había deshonrado a la familia. Preguntó quién era el responsable. Cuando supo que era Raúl, el muchacho del taller, dijo que eso no era vida para su hija. Esa noche nadie cenó. Los días siguientes fueron un silencio pesado en la casa. Su papá casi no le hablaba. Su mamá evitaba mirarla directo a los ojos. Sus hermanos no entendían bien lo que pasaba, pero notaban la tensión. Raúl dejó de buscarla. Cuando Verónica fue al taller para hablar con él, le dijeron que ya no trabajaba ahí. Nunca supo si renunció o lo corrieron. Simplemente desapareció. Con el paso de los meses, el embarazo empezó a notarse. Su papá tomó una decisión sin preguntarle mucho. Una prima lejana en otra ciudad los ayudaría. Nadie en el barrio tenía que enterarse. Verónica dejaría la escuela por un tiempo. La idea era clara, aunque no la dijeran completa. El bebé no se quedaría con ella. Al principio Verónica se negó. Decía que era su hija, que podía trabajar, que no necesitaba a Raúl. Pero cada intento terminaba en discusiones. Su papá repetía que no permitiría que arruinara su vida, que nadie la querría con una hija siendo tan joven, que esa niña crecería señalada. Su mamá, entre lágrimas, le decía que tal vez era lo mejor, que más adelante podría rehacer su vida. Verónica empezó a sentirse atrapada. Amaba a la bebé que crecía dentro de ella. La sentía moverse por las noches. Le hablaba cuando estaba sola, pero también sentía la presión de todos lados. No tenía dinero, no tenía apoyo, no tenía a Raúl, solo tenía miedo. Cuando llegó el momento del parto, la llevaron a un hospital lejos de su colonia. Todo fue rápido. Dolor, luces blancas, voces que daban instrucciones. Cuando escuchó el llanto de la bebé, quiso abrazarla y no soltarla jamás. Era pequeña, morenita, con mucho cabello negro, perfecta. Le dijeron que tenía que firmar unos papeles. Apenas podía sostener la pluma con las manos temblando. Antes de que se la llevaran, pidió un minuto más. Sacó de su bolsa el anillo que Raúl le había regalado cuando cumplieron 6 meses de novios. No era caro, pero para ella significaba todo lo que soñó. Lo amarró con un pequeño cordón al bracito de la bebé. No sabía si algún día ese objeto serviría para algo. Solo quería dejarle una prueba de que no la estaba abandonando por falta de amor. La estaba soltando porque no sabía cómo sostenerla. Cuando la enfermera se llevó a la niña, Verónica sintió que el mundo se quedaba en silencio. Nunca volvió a verla. Nunca supo a dónde fue. Solo se quedó con el recuerdo de ese llanto y con el vacío que la acompañó durante años, aunque aprendió a esconderlo muy bien. Después de salir del hospital, Verónica regresó a la casa de su prima como si nada hubiera pasado. Su cuerpo todavía estaba adolorido y su pecho le recordaba a cada momento que ya no tenía a la bebé en brazos, pero no lloró frente a nadie. Se quedó callada, mirando el techo por las noches, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Su mamá fue por ella 2 semanas después. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue largo y silencioso. Nadie mencionó el tema. Era como si todo hubiera sido un mal sueño que había que guardar en un cajón y no volver a abrir. Cuando volvió a su casa, la vida siguió. Su papá le pidió que regresara a la tienda. La gente del barrio preguntó por qué había faltado tanto tiempo. Dijeron que estaba ayudando a una tía enferma. Verónica aprendió a repetir esa historia sin titubear. Por dentro sentía un hueco, pero por fuera se obligó a caminar con la cabeza en alto. Decidió que si no podía tener a su hija, al menos tendría algo más, algo que nadie pudiera quitarle. Se metió de nuevo a la escuela por las noches. Estudiaba contabilidad con una disciplina que antes no tenía. Ya no salía con amigas ni iba a fiestas. Su mundo era la tienda y los libros. Su papá empezó a confiarle más responsabilidades. Le enseñó a llevar cuentas, a negociar con proveedores, a revisar facturas. Verónica tenía facilidad para los números. Entendía rápido y proponía ideas para vender más. A los 23 años, ya llevaba casi toda la administración del negocio familiar. Fue en una reunión de comerciantes, donde conoció a Arturo Hernández. Él era 10 años mayor que ella, elegante, seguro de sí mismo, con un traje siempre impecable. Tenía una pequeña empresa de transporte y buscaba asociarse con tiendas del centro para distribuir mercancía. Arturo notó de inmediato que Verónica no era solo la hija del dueño. Hablaba claro,
Preguntaba directo, no se dejaba impresionar. Empezaron a verse por trabajo, luego por gusto. Arturo era muy diferente a Raúl, no prometía cosas imposibles, hablaba de planes concretos, de crecer, de invertir, de hacer negocios grandes. Verónica al principio fue distante. No quería volver a sentir que alguien podía abandonarla, pero Arturo fue constante. Le decía que admiraba su fuerza, que veía en ella algo grande. Esas palabras le daban una sensación nueva. No era la muchacha que cometió un error, era una mujer capaz. Se casaron cuando ella tenía 26 años. La boda fue sencilla pero elegante. Su papá estaba orgulloso. Decía que por fin su hija estaba asegurando su futuro. Arturo nunca supo la verdad completa de lo que pasó cuando Verónica tenía 19. Ella solo le dijo que había tenido un novio que la decepcionó y que prefería no hablar de eso. Arturo respetó ese silencio. Los primeros años de matrimonio fueron de mucho trabajo. Arturo amplió su empresa de transporte y Verónica comenzó a invertir en pequeños negocios. Vendieron la tienda familiar y con ese dinero compraron un edificio viejo en el centro. Lo remodelaron y lo convirtieron en oficinas en renta. Fue su primer gran acierto. El dinero empezó a crecer, no de golpe, pero sí constante. Verónica tenía una habilidad especial para ver oportunidades donde otros veían riesgo. Si un local estaba mal administrado, ella encontraba la forma de hacerlo funcionar. Si un terreno parecía olvidado, ella imaginaba un hotel. A los 33 años, nació su hijo Mauricio. Cuando lo tuvo en brazos, el recuerdo del hospital regresó como un golpe. Sintió alegría, sí, pero también una punzada profunda. Esta vez nadie le quitaría a su bebé. Esta vez lo criaría a ella. Se prometió que nunca le faltaría nada. Mauricio creció rodeado de comodidades. Escuela privada, vacaciones en el extranjero, ropa de marca. Verónica trabajaba sin parar, pero siempre encontraba tiempo para supervisar sus tareas, para asistir a sus festivales, para asegurarse de que tuviera lo mejor. Arturo se convirtió en un empresario respetado y Verónica dejó de estar solo detrás. Comenzó a aparecer en reuniones importantes, en revistas de negocios, en eventos de beneficencia. La llamaban una mujer visionaria. A los 45 años ya tenían varios hoteles en distintas ciudades. Su nombre era sinónimo de éxito. Nadie imaginaba que detrás de esa seguridad había una historia que no se contaba. Cada mayo, cuando llegaba la fecha del nacimiento de la hija que entregó, Verónica se volvía más callada. Inventaba viajes de trabajo para estar sola. Se ponía el anillo y lo miraba largo rato. Pensaba en cómo sería esa mujer ahora, si estaría bien, si la habrían querido, si alguna vez se preguntó por su madre biológica. Pero esos pensamientos duraban poco. Se obligaba a volver al presente. Tenía una empresa que dirigir, empleados que dependían de ella, un esposo que confiaba en su capacidad. Con los años, la fortuna creció más de lo que imaginó. Compraron una casa grande en Las Lomas, con jardines amplios y seguridad privada. Asistían a eventos exclusivos. Mauricio estudió administración en el extranjero y regresó listo para integrarse al negocio familiar. Verónica veía en él la continuación de todo lo que había construido. A veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado otra decisión a los 19, si se hubiera quedado con la bebé y enfrentado el rechazo. Tal vez su vida sería más difícil, tal vez no tendría hoteles ni edificios, pero esa pregunta la alejaba rápido. No podía cambiar el pasado, solo podía seguir avanzando. Con el tiempo aprendió a dividir su vida en dos partes muy claras, la de antes y la de después. La primera era un recuerdo guardado en silencio, la segunda era la que todos conocían, la empresaria fuerte, la esposa de Arturo, la madre orgullosa de Mauricio. Así pasaron casi 5 décadas. Verónica logró lo que muchos soñaban: dinero, respeto, poder, y sin embargo, cada vez que miraba el anillo en su mano, sabía que había algo que nunca logró cerrar, un capítulo que fingió no existir, hasta que un día, en un restaurante elegante, una joven mesera la miró fijo y dijo que su mamá tenía exactamente el mismo anillo, y en ese instante, toda la vida que construyó empezó a sentirse menos firme de lo que parecía. Verónica llegó a su casa esa tarde con la cabeza llena de ruido. No quiso hablar con nadie. Apenas cruzó la puerta, le pidió al chofer que cancelara el resto de sus citas. La casa estaba en silencio, como casi siempre a esa hora. Arturo estaba en su oficina y Mauricio en una reunión fuera. Caminó directo a su estudio, cerró la puerta y se quedó de pie unos segundos.
mirando el escritorio de madera oscura donde tantas veces había tomado decisiones millonarias sin titubear. Pero esta vez no se trataba de números de negocios, se trataba de fechas, de años, de una posibilidad que le apretaba el pecho. Se sentó despacio y abrió el cajón inferior. Ahí guardaba documentos personales que nadie más tocaba. Sacó una carpeta vieja, color beige, que no abría desde hacía mucho tiempo. Sus manos no temblaban cuando firmaba contratos enormes, pero ahora sí. La abrió con cuidado. Dentro había pocas cosas. Un par de hojas amarillentas, una copia del acta de nacimiento que le dieron en el hospital, sin el nombre definitivo de la bebé, y un documento de adopción donde aparecía la fecha exacta del parto, mayo de 1977. Cerró los ojos un momento. Hizo la cuenta en voz baja. 2026 menos 1977. 49. Exactamente la edad que Daniela había dicho que tenía su mamá. No era una diferencia aproximada. No era casi. Era exacta. Abrió los ojos y miró el papel otra vez, como si esperara que los números cambiaran. No cambiaron. Se levantó y empezó a caminar por el estudio. No podía quedarse quieta. Pensó en la joven del restaurante. 23 años, había dicho. Si su hija biológica tuvo a Daniela a los 26, las cuentas también cuadraban. 49 menos 23. 26. La misma edad que ella tenía cuando nació Mauricio. Se llevó la mano al pecho. No podía ser tan preciso. La vida no funcionaba así. ¿O sí? Se acercó al espejo que tenía en la pared. Se miró fijamente. Intentó recordar el rostro de la bebé. Era imposible. Apenas la sostuvo unos minutos. Pero sí recordaba el peso en sus brazos, el calor, el pequeño movimiento de sus dedos. Ahora imaginó a esa bebé convertida en una mujer de 49 años. ¿Cómo sería? Tendría su misma mirada firme, su mismo carácter. O tal vez no. Tal vez habría heredado algo de Raúl. Ese pensamiento la hizo apretar los labios. Hacía décadas que no pensaba en él. Volvió al escritorio y tomó una libreta. Empezó a escribir fechas como si estuviera resolviendo un problema financiero. Año del embarazo, año del parto, edad actual, año en que Daniela nació. Todo coincidía de una forma que le daba miedo. Intentó buscar algo que no encajara, un mes diferente, un año que no cuadrara. Pero mientras más revisaba, más sentido tenía todo. Recordó lo que Daniela dijo. Mi mamá siempre dice que fue lo único que recibió de su madre biológica. Esa frase no era común, no era un detalle cualquiera. El anillo. Ese anillo que ella misma había atado con un cordón blanco. Se levantó y caminó hasta su recámara. Abrió el joyero y sacó el anillo que llevaba puesto. Lo observó bajo la luz. Era sencillo, de oro amarillo, con una piedra pequeña. No era una pieza exclusiva, pero tampoco era algo que se viera todos los días. Raúl lo había comprado en una joyería del centro. Recordó el día que se lo dio. Fue en un parque, sentado en una banca, diciendo que era una promesa de que siempre estarían juntos. ¡Qué ironía! Se sentó en la orilla de la cama. Si Daniela tenía un anillo exactamente igual, solo había dos opciones. O era una coincidencia muy extraña, o era la prueba de que su hija había crecido, había formado su propia familia, y ahora su nieta estaba sirviéndole la comida sin saber quién era ella. Nieta. La palabra le dio vértigo. Siempre pensó que si algún día tenía nietos, sería a través de Mauricio, que llegarían en el momento correcto, dentro de la familia que todos conocían. Nunca imaginó que esa posibilidad estuviera ya caminando por la ciudad sin que ella lo supiera. Se levantó de nuevo y regresó al estudio. Miró el reloj. Apenas habían pasado 2 horas desde que salió del restaurante, pero sentía que habían sido días. Tomó su celular y buscó el nombre del restaurante. Dudó unos segundos antes de marcar. Cuando contestaron, preguntó por la mesera Daniela. Dijo que quería felicitarla por su atención. La persona al teléfono respondió que Daniela trabajaba turno completo esa semana. Verónica colgó sin dejar mensaje. No estaba lista para hablar otra vez. Necesitaba estar segura. Se sentó y trató de pensar con calma. En los negocios siempre analizaba antes de actuar. No se movía por impulso. Pero esto no era un negocio. Era su pasado golpeando la puerta. Pensó en qué pasaría si estaba equivocada. Si iba tras una mujer que no tenía nada que ver con ella, se vería ridícula. Y si estaba en lo cierto, entonces tendría que enfrentar una conversación que evitó durante 49 años. Decir la verdad. Explicar por qué la entregó. Explicar por qué nunca la buscó antes. Sintió un nudo en la garganta. No era solo miedo al rechazo. Era miedo a que la miraran y le dijeran que ya era tarde, que no tenía derecho a aparecer ahora.
La tarde cayó y la casa empezó a llenarse de movimiento. Escuchó la voz de Mauricio en el pasillo, hablando por teléfono. Escuchó a Arturo toser en la habitación contigua. La vida seguía normal para todos, menos para ella. Guardó los papeles en la carpeta y la volvió a meter en el cajón. Cerró con llave. Se quedó sentada mirando el escritorio vacío. Las cuentas cuadraban demasiado bien, y cuando los números cuadran así, casi siempre significan que la verdad está más cerca de lo que uno quiere aceptar. A la mañana siguiente, Verónica no fue a la oficina. Canceló todo con una excusa sencilla. Dijo que no se sentía bien. En parte era verdad. Sentía el estómago revuelto y una presión constante en el pecho. Desayunó apenas un café y salió de la casa sin avisar a nadie a dónde iba. No quiso chofer. Tomó su propio auto, algo que casi nunca hacía. Necesitaba estar sola. Durante el trayecto al restaurante, sus manos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria. En cada semáforo pensaba en dar la vuelta y regresar, pero no lo hizo. Tenía que verla otra vez. Tenía que escuchar más. No podía quedarse solo con cálculos y suposiciones. Cuando llegó, el restaurante todavía no abría al público. Eran las 11 de la mañana. Se quedó unos minutos dentro del auto, observando la entrada. Respiró hondo varias veces antes de bajar. Al entrar, el gerente la reconoció de inmediato y se mostró sorprendido. «Señora Verónica, qué gusto verla otra vez». Ella sonrió apenas y dijo que necesitaba hablar con una de las meseras, Daniela. El gerente pensó que tal vez era por algo del servicio del día anterior y se mostró nervioso. Llamó a la cocina y pidió que la buscaran. Verónica esperó de pie, cerca de la barra. Sentía el corazón latiendo rápido. Se decía que solo iba a hacer unas preguntas simples, nada más. Daniela apareció al poco tiempo, todavía con el uniforme y el cabello recogido. Cuando vio a Verónica, abrió los ojos con sorpresa. «Buenos días», dijo con una sonrisa tímida. «Pensé que ya no regresaría tan pronto». Verónica respondió el saludo y le pidió si podían hablar un momento. El gerente se ofreció a dejarlas en una mesa privada, pero Verónica prefirió quedarse ahí, cerca de la barra. No quería que pareciera algo demasiado formal. Daniela dejó su libreta a un lado y cruzó las manos frente a ella, esperando. Verónica la miró con atención. A la luz del día podía verla mejor. La forma de sus cejas, la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar. Había algo familiar. No sabía si era real o si su mente estaba buscando señales donde no había. «Ayer mencionaste lo del anillo», comenzó Verónica con voz controlada. Daniela asintió. «Sí, perdón si fue imprudente. Es que me sorprendió mucho. Mi mamá lo guarda como si fuera oro». Verónica negó con la cabeza. «No fue imprudente. Solo me quedé pensando en lo que dijiste». Daniela se relajó un poco. «Mi mamá siempre me contó que fue adoptada. No es un secreto en la familia. Mis abuelos adoptivos la quisieron mucho. Ella dice que tuvo suerte, pero siempre tuvo curiosidad por su origen». Verónica sintió que el aire se hacía más pesado. Le preguntó con cuidado si su mamá sabía algo más sobre su madre biológica. Daniela hizo memoria. Muy poco. Solo que era muy joven, que la tuvo en un hospital en la ciudad y que decidió darla en adopción casi de inmediato. Y que antes de despedirse le dejó el anillo amarrado en el brazo. Eso siempre lo cuenta igual. Dice que fue lo único que tuvo de ella. Verónica bajó la mirada hacia su propia mano. El anillo brillaba bajo la luz del local. Sintió un impulso de quitarlo y guardarlo, pero no lo hizo. Preguntó entonces cómo se llamaba su mamá. Daniela respondió sin dudar. Laura Martínez. El nombre cayó como un golpe. Laura. Verónica repitió el nombre en su mente varias veces. Cuando firmó los papeles en el hospital, el trabajador social le explicó que la bebé recibiría un nuevo nombre con la familia adoptiva, pero ella no supo cuál sería. Laura. Era un nombre que siempre le gustó. De joven había dicho que si tenía una hija se llamaría así. Daniela notó que Verónica se quedó callada más de lo normal. «¿Está bien?», preguntó con cierta preocupación. «Sí, claro», respondió ella. Solo recordaba algo. Hizo otra pregunta, tratando de sonar casual. «¿Tu mamá nunca intentó buscar a su madre biológica?» Daniela dudó un segundo. «Creo que sí. Hace años, cuando yo era niña. Recuerdo que fue a una oficina de registros, pero no consiguió información. Le dijeron que el expediente estaba cerrado. Después dejó de intentarlo. Decía que tal vez era mejor así, que si su mamá la había entregado, habría tenido sus razones». Verónica sintió un nudo en la garganta. Razones. Esa palabra la había repetido tantas veces para convencerse de que hizo lo correcto. Daniela continuó hablando con naturalidad. «Yo siempre le digo que si algún día la encuentra, me gustaría conocerla.
no para reclamarle nada, solo para verla, saber cómo es. Verónica levantó la vista y la miró directo a los ojos. En ese momento sintió algo que no pudo explicar. No era solo curiosidad, era una conexión que la asustaba. Daniela sonrió sin imaginar lo que pasaba por la mente de la mujer frente a ella. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo de pronto la joven. «Claro», respondió Verónica. «Su anillo tiene alguna historia especial». Verónica tragó saliva. Podía mentir, podía inventar cualquier cosa, pero las palabras no salían. Solo dijo que era un recuerdo de juventud. Daniela asintió. «Mi mamá dice lo mismo del suyo, que es un recuerdo de algo que marcó su vida para siempre». El gerente llamó a Daniela desde la cocina. Ella se disculpó y dijo que tenía que volver al trabajo. Antes de irse, agregó que si Verónica quería, podía regresar cualquier día. «Siempre estoy en el turno de la tarde». Verónica asintió y agradeció la conversación. Se quedó sola unos segundos más, mirando la puerta por donde Daniela desapareció. Laura Martínez, 49 años, adoptada en mayo de 1977, con un anillo amarrado al brazo al nacer. Ya no eran solo cuentas que cuadraban, eran piezas que empezaban a encajar demasiado bien. Salió del restaurante con el corazón latiendo fuerte. Sabía que ese había sido apenas el primer paso, y también sabía que ya no podía fingir que todo era coincidencia. Verónica no manejó de regreso a su casa de inmediato. Se quedó dentro del auto, estacionada a una cuadra del restaurante, mirando al frente sin ver nada en realidad. Laura Martínez. El nombre daba vueltas en su cabeza como si alguien lo repitiera una y otra vez. No era solo un nombre común, era el nombre que ella había elegido en silencio cuando estaba embarazada. Nadie lo sabía, nunca se lo dijo a su mamá ni a las enfermeras. Pero mientras acariciaba su vientre por las noches, le hablaba a la bebé y le decía Laura. Decía que si algún día podía tenerla en casa, ese sería su nombre. Ahora, 49 años después, una mesera de 23 le decía que su mamá adoptiva se llamaba Laura. Sentía que el pasado le estaba hablando de frente. Arrancó el auto y condujo hasta su casa casi sin notar el camino. Al llegar, entró directo a su estudio y cerró la puerta con llave. Volvió a sacar la carpeta beige del cajón. Esta vez no la abrió despacio. La abrió con prisa. Buscó la hoja del hospital donde aparecía la fecha del parto y el número de expediente. Sus ojos recorrieron cada línea como si la estuviera leyendo por primera vez. Ahí no aparecía el nombre final de la niña, pero sí recordaba algo más. El trabajador social le había dicho que la familia adoptiva era una pareja joven que no podía tener hijos, que vivían en la ciudad, que eran personas decentes. En ese momento, no quiso saber más. No quiso preguntar nombres ni direcciones. Pensó que sería más fácil así. Ahora se arrepentía de no haber escuchado cada detalle. Se dejó caer en la silla y trató de recordar todo lo que pasó esos días. El hospital, la oficina pequeña donde firmó los papeles, la mujer que le habló con tono amable pero firme. De pronto, un recuerdo que había estado guardado apareció con claridad. Antes de que se llevaran a la bebé, la trabajadora social le preguntó si tenía algún nombre en mente, solo para anotarlo en el registro interno. Verónica, con la voz quebrada, dijo Laura. La mujer respondió que era un nombre bonito. No sabía si ese nombre se mantendría o cambiaría con la familia adoptiva, pero al menos quedaría en el archivo. Verónica abrió los ojos con fuerza. Si ese nombre se había quedado en algún papel, aunque fuera como referencia, tal vez la familia adoptiva decidió conservarlo. Tal vez no fue coincidencia. Tal vez fue el último regalo que pudo darle. Se levantó de golpe y empezó a caminar por el estudio. Sentía una mezcla de emoción y miedo que le hacía difícil respirar. Si Laura Martínez era su hija, entonces Daniela no solo era una mesera que se cruzó en su camino, era su nieta, su sangre. Se acercó al espejo otra vez, como si buscara respuestas en su propio reflejo. Se preguntó cómo sería Laura ahora, qué tipo de mujer sería, si habría heredado su carácter fuerte, o si sería más tranquila, si sabría que su madre biológica la llamó Laura antes de despedirse. Pensó en algo más. Martínez. El apellido no le decía nada. Claro, era el apellido de la familia adoptiva, pero en su mente empezó a imaginar a esa pareja que decidió criar a su hija. Personas que ocuparon su lugar durante 49 años. Personas que estuvieron en sus primeros pasos, en sus cumpleaños, en sus enfermedades. Sintió un pequeño golpe de celos que la sorprendió. No tenía derecho a sentir eso. Ella fue quien firmó. Ella fue quien soltó. Se sentó otra vez y tomó su celular.
Buscó en internet el nombre Laura Martínez, junto con la edad aproximada y la ciudad. Aparecieron cientos de resultados. Demasiados. Era como buscar una aguja en un pajar. Cerró el teléfono frustrada. No podía lanzarse así sin pruebas. Necesitaba algo más sólido. Recordó que Daniela trabajaba turno de la tarde. Tal vez podía sacarle más información poco a poco, sin levantar sospechas. Tal vez preguntarle dónde vivía su mamá, a qué se dedicaba. Cualquier dato que pudiera conectar con el expediente antiguo. Pero también sabía que estaba cruzando una línea. No era lo mismo hacer cuentas en privado que empezar a investigar la vida de alguien que no sabía nada. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo. Por primera vez en años, Verónica Salazar no tenía el control de la situación. En los negocios siempre iba un paso adelante. Aquí apenas estaba entendiendo el tablero. Tocaron la puerta del estudio. Era Mauricio. «Mamá», preguntó si todo estaba bien. Dijo que sí, que solo estaba revisando unos papeles viejos. No quiso abrir. No todavía. Esperó a que los pasos de su hijo se alejaran por el pasillo. Luego volvió a mirar la carpeta. Laura. El nombre que había guardado en secreto durante casi 5 décadas, ahora estaba frente a ella. Vivo. Caminando por la ciudad. Trabajando en un hospital tal vez. Teniendo una hija de 23 años que servía mesas en un restaurante elegante. Ya no era solo una posibilidad lejana. Era una historia que empezaba a tomar forma. Y mientras más clara se volvía, más difícil sería ignorarla. Mauricio siempre había sido muy observador. Desde niño notaba cuando su mamá estaba preocupada, aunque ella intentara ocultarlo. Esa semana la vio distinta, más callada, más distraída. En las juntas de la empresa se quedaba mirando la pantalla sin opinar, algo que no era normal en ella. Verónica Salazar nunca se quedaba en silencio cuando se trataba de negocios, pero ahora parecía estar en otro lado. Una tarde, después de una reunión con inversionistas, Mauricio entró al despacho principal sin tocar. «Mamá», dijo cerrando la puerta detrás de él. «¿Qué está pasando?» Verónica levantó la vista de unos papeles que no estaba leyendo de verdad. «No pasa nada», respondió rápido. Mauricio cruzó los brazos. «No me digas eso. Te conozco. Desde lo del restaurante estás rara». La palabra restaurante hizo que el corazón de Verónica diera un salto. Intentó mantener la calma. «¿Qué restaurante?», preguntó, aunque sabía que no podía engañarlo. «El del martes», dijo Mauricio. «El gerente me llamó para agradecer la visita. También comentó que regresaste al día siguiente a hablar con una mesera». Verónica sintió una molestia. No estaba acostumbrada a que la vigilaran. «Fui a aclarar un detalle», respondió con frialdad. «No es algo que tenga que explicarte». Mauricio dio un paso hacia el escritorio. «Cuando algo no tiene importancia, tú no regresas al día siguiente, y mucho menos cancelas juntas por eso». Hubo un silencio pesado. Verónica sabía que su hijo no se iría sin una respuesta, pero tampoco estaba lista para contarle todo. No quería que nadie supiera aún. «Es algo personal», dijo al fin, «y prefiero manejarlo yo». Mauricio la miró fijamente. Personal. Esa palabra no existía mucho en su familia. Todo era parte del negocio, de la imagen, del apellido. «Mamá, si es algo que pueda afectar a la empresa, necesito saberlo. No se trata solo de ti, se trata de todos». Verónica apretó los labios. Ahí estaba el verdadero miedo de Mauricio. No era curiosidad, era preocupación por la reputación. «No afecta a la empresa», respondió ella. «Es algo de mi pasado». Mauricio frunció el ceño. «¿Tu pasado? ¿Qué cosa de tu pasado puede aparecer ahora, casi 50 años después?» Verónica sintió que ya no podía seguir esquivando. No le contó todo, pero dijo lo suficiente. «Hace muchos años, antes de conocer a tu papá, tuve una relación. Me embaracé». La palabra cayó en la oficina como una bomba. Mauricio se quedó inmóvil. «Embarazada». Repitió la palabra despacio, como si no la entendiera. «Sí», continuó Verónica con voz firme. «Era muy joven. Las cosas no salieron bien. Di a la bebé en adopción». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Mauricio la miraba como si estuviera frente a una desconocida. Nunca mencionaste algo así. No era algo fácil de mencionar», respondió ella. Mauricio empezó a caminar de un lado a otro. «Esto es una locura. ¿Y qué tiene que ver con el restaurante?» Verónica dudó un segundo. Luego habló. «La mesera. Su mamá fue adoptada. Tiene la edad que tendría mi hija. Y tiene un anillo igual al que yo le dejé». Mauricio se detuvo en seco. «¿Me estás diciendo que crees que esa mujer es tu hija?» «No lo sé», respondió ella. «Pero las fechas coinciden. El nombre coincide». Mauricio soltó una risa corta, pero no era de alegría, era nerviosa. «Mamá, esto puede ser una coincidencia.
No puedes basar algo tan serio en un anillo y unas fechas. Lo sé, dijo ella. Por eso quiero averiguarlo. Ahí fue cuando la expresión de Mauricio cambió. ¿Averiguarlo cómo? Hablando, investigando, buscando la verdad. Mauricio negó con la cabeza. No, eso no es buena idea. Piensa un segundo en lo que estás diciendo. Si esto sale a la luz, si alguien se entera de que tuviste una hija y la diste en adopción, los medios no van a tratarlo como una historia romántica. Lo van a convertir en escándalo. Van a cuestionar tu imagen, la de papá, la mía. Verónica lo miró con firmeza. No hice nada ilegal. Era una decisión personal. Personal para ti, tal vez. Pero tú no eres cualquier persona. Eres Verónica Salazar. Tu nombre mueve millones. Las acciones de la empresa dependen de la confianza del público. Verónica sintió enojo. Durante años trabajó para que Mauricio tuviera el lugar que tenía. Y ahora él hablaba como si ella fuera solo una marca. No todo es dinero, dijo con voz baja pero firme. Mauricio se acercó al escritorio y apoyó las manos sobre la madera. Para ti tal vez no, pero para mí sí. Yo tengo que proteger lo que construimos. No puedes aparecer de pronto reclamando una hija perdida. No estoy reclamando nada, respondió ella. Solo quiero saber la verdad. Y si es verdad, ¿qué? Vas a decirle que eres su madre. Vas a pedirle que te llame mamá. Vas a incluirla en el testamento. La última frase fue la más dura. Verónica lo miró con decepción. Así que eso es lo que te preocupa. Mauricio no respondió de inmediato. No se trata solo de eso, dijo al final. Pero sí, también es un tema. No sabes qué tipo de persona es. No sabes qué quiere. Puede ver en ti una oportunidad. Verónica se puso de pie. La joven trabaja como mesera. No parece alguien buscando aprovecharse. Eso no lo sabes, insistió Mauricio. Mamá, escucha. Si tienes dudas, déjalas así. El pasado es pasado. No remuevas algo que puede destruir todo. Verónica sintió que una línea se trazaba entre ellos. Por primera vez veía a su hijo no como el niño que protegió, sino como un hombre dispuesto a frenarla. No voy a fingir que no pasó nada, dijo ella. No esta vez. Mauricio la miró con dureza. Si decides seguir adelante con esto, no cuentes con mi apoyo, porque yo voy a proteger la empresa, aunque eso signifique ir en contra de tu decisión. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. Verónica se quedó sola en la oficina, con el eco de esas palabras resonando en su cabeza. Ya no era solo una búsqueda personal. Ahora había un obstáculo claro frente a ella, y llevaba su mismo apellido. Esa noche Verónica casi no salió de su habitación. La discusión con Mauricio le dejó un sabor amargo que no se le iba. No estaba acostumbrada a que su hijo le hablara así, como si ella fuera un riesgo para el negocio. Pero más allá del enojo, lo que sentía era decisión. Si esperaba su aprobación, nunca iba a dar el siguiente paso, y ya había esperado 49 años. A la mañana siguiente, se levantó temprano, antes que Arturo y Mauricio. Bajó a la cocina, se sirvió café y se sentó sola en la mesa grande. Miró el jardín a través del ventanal, mientras pensaba qué hacer. No podía seguir preguntándole cosas a Daniela sin levantar sospechas. Tampoco podía acercarse a Laura de golpe, sin estar segura. Necesitaba información concreta, datos reales, y necesitaba conseguirlos sin que Mauricio se enterara. Recordó entonces a alguien que había trabajado con la empresa años atrás, cuando sospechaban que un socio estaba desviando dinero. Un investigador privado discreto, eficiente, que resolvió el problema sin ruido. Se llamaba Ernesto Gálvez. Verónica no lo había vuelto a ver desde entonces, pero guardaba su número en una libreta vieja. Subió a su estudio, buscó la libreta y lo encontró. Dudó unos segundos antes de marcar. Cuando él contestó, su voz sonaba igual que antes, tranquila y directa. Señora Salazar, qué sorpresa. Pensé que ya no necesitaría mis servicios. Verónica fue al grano. Necesito información sobre una persona, de manera confidencial. Ernesto no hizo preguntas innecesarias, solo pidió un lugar y una hora para hablar. Se citaron esa misma tarde en una cafetería discreta, lejos de las zonas donde Verónica solía moverse. Ella llegó sola, sin chofer, usando ropa sencilla y lentes oscuros. No quería llamar la atención. Ernesto ya la esperaba en una mesa al fondo. Era un hombre de unos 60 años, cabello entrecano, mirada aguda. Se saludaron con un apretón de manos breve. Verónica no dio rodeos. Le explicó que buscaba a una mujer llamada Laura Martínez, de 49 años, adoptada en mayo de 1977, en un hospital de la ciudad. No mencionó que era su hija, solo dijo que era un asunto personal. Ernesto tomó notas sin interrumpir. Necesito saber dónde vive.
¿A qué se dedica? Si tiene familia, dijo Verónica. Todo lo que puedas conseguir. Y esto no debe llegar a nadie más. Ernesto asintió. Será discreto. Pero le advierto que rastrear adopciones antiguas puede ser complicado. Verónica lo miró firme. No me importa el costo. Me importa la verdad. Salió de la cafetería con una sensación extraña. Por un lado, alivio de haber hecho algo concreto. Por otro, miedo de lo que pudiera descubrir. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y espera. En la empresa actuaba como siempre. Revisaba contratos, firmaba documentos, asistía a juntas, pero por dentro estaba en pausa. Cada vez que sonaba su teléfono, el corazón le daba un salto pensando que podía ser Ernesto. En casa evitaba el tema frente a Mauricio. Él también la observaba con distancia. No volvieron a hablar del asunto, pero el silencio entre ellos era tenso. 4 días después, Ernesto la llamó. «Tengo información», dijo sin rodeos. Se citaron en el mismo lugar. Verónica llegó con el pulso acelerado. Ernesto sacó una carpeta delgada y la abrió sobre la mesa. Laura Martínez, 49 años, enfermera en un hospital público al sur de la ciudad. Vive en una colonia de clase media. Casa propia. Nada lujoso pero bien cuidado. Está divorciada desde hace 10 años. Tiene una hija de 23 años llamada Daniela. Verónica sintió que el mundo se detenía un segundo. Daniela. No era coincidencia. Era la misma joven. Ernesto continuó hablando. No hay antecedentes penales. No hay deudas importantes. Es una vida bastante normal. Trabaja turnos largos. Los vecinos la describen como reservada pero amable. Verónica apenas escuchaba el resto. Enfermera. Siempre imaginó que su hija tendría una profesión de servicio, algo donde ayudara a otros. No sabía por qué, pero esa idea siempre estuvo en su mente. «Puedo conseguir la dirección exacta si la necesita», añadió Ernesto. Verónica asintió. «Sí, la necesito». Ernesto deslizó un papel con la dirección escrita. Verónica lo tomó como si fuera algo frágil. Era solo una calle y un número, pero para ella era la ubicación de casi medio siglo de preguntas. Antes de irse, Ernesto preguntó algo más. «Señora, esto no parece un asunto de negocios. ¿Está segura de que quiere seguir adelante?» Verónica lo miró sin dudar. Sí, más que nunca. De regreso en su auto, sostuvo el papel con la dirección mientras manejaba. Podía ir en ese mismo momento. Podía estacionarse frente a esa casa y tocar la puerta. Pero sabía que no era tan simple. No podía aparecer sin preparación. No podía improvisar una conversación que llevaba 49 años pendiente. Esa noche, en su habitación, volvió a mirar el anillo. Lo sostuvo entre sus dedos y pensó en Laura, en la niña que dejó ir, ahora convertida en una mujer que vivía a unos cuantos kilómetros. Ya no era una suposición, era real. Tenía nombre, profesión, dirección. Y mientras guardaba el papel en el cajón de su mesa de noche, entendió que la búsqueda en secreto apenas comenzaba y que cada paso la acercaba a un encuentro que podía cambiarlo todo. Verónica tuvo la dirección de Laura guardada 3 días antes de decidirse a usarla. La traía doblada dentro de su bolsa, como si el simple hecho de llevarla cerca le diera valor. Durante esos días trabajó como siempre. Habló con inversionistas, revisó contratos, cenó con Arturo y soportó las miradas silenciosas de Mauricio. Pero por dentro estaba en otro lugar. Cada vez que pensaba en esa calle al sur de la ciudad, sentía un cosquilleo en el estómago, mezcla de miedo y necesidad. El sábado por la mañana no aguantó más. Le dijo a Arturo que tenía una reunión breve y salió sola en su auto. No quiso chofer ni escolta. Quería pasar desapercibida. Mientras manejaba hacia el sur, la ciudad iba cambiando. Los edificios altos y modernos quedaron atrás. Las avenidas amplias se convirtieron en calles más estrechas, con tiendas pequeñas, puestos de comida y casas pegadas una a otra. Verónica bajó la velocidad cuando el navegador anunció que estaba cerca. Miró los números de las casas hasta que encontró el indicado. Era una casa sencilla, de 2 pisos, con reja blanca y una bugambilia creciendo sobre la pared. No era lujosa, pero estaba limpia y bien cuidada. Se quedó estacionada enfrente, con el motor encendido. Sus manos apretaban el volante. Ahí dentro vivía Laura, su hija, o la mujer que casi estaba segura que era su hija. Imaginó tocar el timbre. Imaginó que la puerta se abriera y ver un rostro que tal vez se pareciera al suyo. Pensó en qué diría. «Hola, soy la mujer que te tuvo y te dejó en un hospital hace 49 años». Las palabras sonaban torpes incluso en su mente. Apagó el motor, pero no bajó del auto. Miró la casa durante varios minutos.
Una cortina se movió en la ventana del segundo piso. Sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. De pronto, la puerta se abrió. Verónica se quedó inmóvil. Una mujer salió con una bolsa grande en el hombro. Llevaba el cabello recogido y un uniforme azul claro. Caminó hacia un auto compacto estacionado frente a la casa. Verónica la observó con atención, casi sin respirar. Laura. No necesitó que nadie se lo confirmara. Lo supo. La forma de caminar, la postura recta, la expresión concentrada. Había algo en su perfil que le resultaba demasiado familiar. Cuando Laura giró un poco el rostro para acomodarse el cabello, Verónica vio sus facciones con más claridad, los mismos pómulos marcados, la misma línea en la nariz. Sintió un golpe en el pecho tan fuerte que tuvo que apoyarse en el asiento. Era como mirarse a sí misma 20 años atrás. Laura abrió la puerta de su auto y dejó la bolsa en el asiento del copiloto. Antes de subir, miró hacia la calle. Por un segundo sus ojos pasaron por el auto de Verónica. No se detuvieron, pero estuvieron lo bastante cerca para que Verónica sintiera que la descubría. Bajó la mirada de inmediato, como si hubiera hecho algo indebido. Cuando volvió a mirar, Laura ya estaba encendiendo el motor. El auto se alejó despacio. Verónica reaccionó tarde. Arrancó también, manteniendo cierta distancia. No sabía bien qué estaba haciendo. Solo sabía que no quería perderla de vista. Siguió el auto varias calles hasta que llegó a un hospital público. Laura se estacionó y bajó con paso rápido, entrando por la puerta principal. Verónica se quedó del otro lado de la calle. Miró el edificio gris, las personas entrando y saliendo, ambulancias estacionadas. Así que era cierto. Enfermera. Pensó en las veces que Laura habría tomado la mano de un paciente, que habría ayudado a alguien a nacer o a recuperarse. Mientras ella firmaba contratos y viajaba en primera clase, su hija trabajaba turnos largos en un hospital público. La diferencia de vidas le dio un nudo en la garganta. Bajó del auto sin pensarlo mucho. Cruzó la calle y entró al hospital. El olor a desinfectante le recordó, de golpe, el día que dio a luz. Se detuvo un momento en la entrada, tratando de calmarse. Preguntó en información por la enfermera Laura Martínez. La mujer del mostrador revisó una lista. Está en turno, pero ahora mismo está en el área de urgencias. No se permiten visitas ahí. Puede esperar en la sala. Verónica asintió y caminó hacia la sala de espera. Se sentó en una silla de plástico azul, rodeada de personas preocupadas, algunas llorando, otras mirando el piso. Ella, con su ropa elegante y su bolso caro, parecía fuera de lugar. Miraba la puerta de urgencias cada vez que se abría, esperando verla salir. Pasaron 20 minutos, luego 30. Cada vez que una enfermera con uniforme azul cruzaba la puerta, su corazón se aceleraba, pero ninguna era Laura. Empezó a sudar frío. Pensó en levantarse y marcharse. Pensó en quedarse hasta que terminara el turno. Pensó en lo que diría si la tenía enfrente. «Soy tu madre». No, eso no podía decirlo así. Necesitamos hablar. Tampoco. Sentía que las palabras no eran suficientes para cubrir 49 años. De pronto la puerta se abrió y Laura salió empujando una camilla junto a otro enfermero. Verónica la vio a pocos metros, más cerca que nunca. Sus ojos se encontraron por un segundo. Laura la miró con educación, como se mira a cualquier persona en una sala de espera. No hubo reconocimiento, no hubo señal, solo una mirada breve y profesional. Verónica sintió que las piernas le temblaban. Era el momento. Podía levantarse, acercarse, decir su nombre, pero el miedo la paralizó. Miedo a que Laura la rechazara ahí mismo. Miedo a que le dijera que no quería saber nada. Miedo a destruir la imagen que había construido en su cabeza. Laura desapareció de nuevo tras la puerta. Verónica se quedó sentada, inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía escucharse en toda la sala. Después de unos minutos más, se puso de pie. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. El sol de la tarde le dio directo en el rostro cuando salió del hospital. Se apoyó un momento en la pared, intentando recuperar el aire. Había estado a unos pasos de ella, y no pudo hacerlo. Subió a su auto con las manos temblando. El primer encuentro había ocurrido. La había visto. Había confirmado lo que su intuición gritaba, pero no había dicho una sola palabra. Y mientras se alejaba del hospital, entendió que acercarse no sería tan sencillo como tocar una puerta. Cuando Verónica llegó a su casa esa tarde, sentía el cuerpo pesado, como si hubiera corrido kilómetros. Pero no había corrido. Solo había estado sentada en una sala de hospital, mirando a la mujer que estaba casi segura que era su hija. Entró por la puerta principal intentando mantener la calma. No quería que nadie notara nada.
Dejó su bolsa en la mesa del recibidor y caminó hacia la sala. Arturo estaba sentado en su sillón favorito, leyendo unos documentos con lentes en la punta de la nariz. Levantó la vista y le sonrió. «¿Cómo te fue en tu reunión?» Verónica tardó un segundo en responder. «Bien», dijo. «Nada fuera de lo normal». Arturo asintió y volvió a sus papeles. Pero antes de que ella pudiera subir a su habitación, escuchó otra voz desde el comedor. «Así que reunión», dijo Mauricio con tono seco. Verónica se detuvo. Su hijo estaba de pie, con el saco colgado en el brazo y el celular en la mano. La miraba directo, sin rodeos. «Fui a resolver un asunto», respondió ella, intentando no sonar a la defensiva. Mauricio dejó el saco sobre una silla. «Fuiste al sur de la ciudad», dijo, «cerca de un hospital público». Verónica sintió un golpe en el estómago. «¿Cómo sabes eso?» Mauricio dio un paso hacia ella. «Porque uno de los escoltas te vio salir sola y me avisó. Pensó que era raro, y decidí verificar». Arturo levantó la vista, confundido. «¿De qué están hablando?» Verónica miró a su hijo con molestia. «¿Me estás siguiendo ahora?» Mauricio no negó nada. «Estoy protegiendo a mi familia. Y a la empresa. Mamá, te dije que no te metieras en esto». Verónica sintió que la paciencia se le acababa. «No soy una adolescente para que me vigiles. Fui a ver a alguien. Eso es todo». Mauricio soltó una risa breve, sin humor. «¿A alguien? ¿Te refieres a la mujer que crees que es tu hija?» El silencio cayó en la sala. Arturo bajó los documentos lentamente. «¿Qué mujer?», preguntó con voz más seria. Verónica miró a su esposo y supo que el momento que había evitado durante años estaba frente a ella. Mauricio habló antes que ella pudiera hacerlo. «Mamá tuvo una hija antes de conocerte. La dio en adopción y ahora cree que la encontró». Arturo se quedó inmóvil. Miró a Verónica como si esperara que desmintiera todo. Ella no lo hizo. «Es verdad», dijo finalmente. «Fue hace muchos años. Yo era muy joven». Arturo se quitó los lentes despacio. «Nunca me lo dijiste». «No supe cómo», respondió ella. «Pensé que era un capítulo cerrado». Mauricio intervino otra vez. «Y ahora quiere abrirlo, sin pensar en las consecuencias». Verónica se volvió hacia él. «Ya basta con eso. No todo gira alrededor de la empresa. Para ti sí debería», respondió Mauricio. «Todo lo que tenemos depende de la estabilidad. Si alguien se entera de esta historia, van a cuestionarlo todo». Arturo levantó la mano pidiendo silencio. «Espera, quiero entender». Verónica se sentó frente a él. Le contó lo esencial. El embarazo a los 19, la presión de sus padres, la adopción, el anillo. Habló con voz firme, pero sus ojos se llenaron de lágrimas cuando mencionó el hospital. Arturo la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él respiró hondo. «Lamento que hayas pasado por eso sola», dijo finalmente. «¿Pero por qué ahora?» «Porque la vi», respondió ella. «Porque existe. Porque tiene una hija que podría ser mi nieta». Mauricio negó con la cabeza. «Todo basado en suposiciones». «No son solo suposiciones», respondió Verónica. «Las fechas coinciden. El nombre coincide. Yo la vi. Es ella». Arturo miró a su hijo y luego a su esposa. «¿Y qué quieres hacer?» Verónica dudó un segundo, pero luego habló claro. «Quiero decirle la verdad». Mauricio dio un paso atrás, como si esas palabras fueran una amenaza real. «Eso no va a pasar». Verónica lo miró con firmeza. «No eres tú quien decide eso. Soy parte de esta familia y de esta empresa», respondió él. «Y no voy a permitir que un escándalo destruya lo que hemos construido». Arturo frunció el ceño. «Mauricio, cálmate». «No estoy calmado», respondió él, «porque ustedes no están viendo el panorama completo. Hoy es una conversación privada. Mañana puede ser una nota en todos los periódicos. Empresaria millonaria ocultó hija durante décadas. Eso es lo que van a escribir». Verónica sintió un enojo profundo. «No oculté nada. Tomé una decisión cuando era una niña prácticamente. No le debo explicaciones a la prensa, pero sí a los inversionistas», respondió Mauricio. «Y a mí». Verónica se puso de pie. «No voy a vivir el resto de mi vida con esta duda por miedo a titulares». Mauricio la miró con dureza. «Entonces entiende algo. Si decides seguir adelante, yo voy a tomar medidas para proteger la empresa, incluso si eso significa apartarte de ciertas decisiones». Arturo abrió los ojos sorprendido. «¿Qué estás diciendo?» «Que si mamá pone en riesgo todo, yo voy a intervenir». Verónica sintió que el piso se movía bajo sus pies. Nunca imaginó que su propio hijo la enfrentaría así. Durante años trabajó para que él heredara un imperio sólido, y ahora él estaba dispuesto a usarlo como arma. La tensión en la sala era casi insoportable. Arturo se levantó con dificultad y miró a ambos. «Esto se está saliendo de control. Somos una familia, no una junta de accionistas».
pero nadie respondió. Verónica y Mauricio se miraban como dos rivales que no estaban dispuestos a ceder. Por primera vez, el conflicto ya no era solo interno, estaba en su propia casa, y crecía. Esa noche la casa estuvo en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era pesado, incómodo. Mauricio salió después de la discusión diciendo que tenía trabajo pendiente. Verónica sabía que en realidad necesitaba espacio. Arturo se quedó en la sala un buen rato, mirando el jardín sin decir nada. Verónica subió a su habitación y se sentó en la orilla de la cama. Sabía que la conversación con su esposo no había terminado. Apenas había empezado. Cerca de las 10, escuchó la puerta abrirse. Arturo entró despacio, sin su saco, con el rostro cansado. Cerró la puerta con cuidado y se apoyó un momento en ella antes de hablar. 40 años de matrimonio, dijo con voz baja. Y nunca supe que habías pasado por algo así. Verónica sintió un nudo en la garganta. No fue porque no confiara en ti, respondió. Fue porque quería dejarlo atrás. Arturo caminó hasta la silla junto a la ventana y se sentó. Miraba al frente, no a ella. Cuando te conocí, siempre pensé que eras fuerte porque así eras. Nunca imaginé que esa fuerza venía de algo tan doloroso. Verónica bajó la mirada. Lo fue. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Hubo un silencio largo. Solo se escuchaba el aire acondicionado y algún auto pasando a lo lejos. Arturo respiró hondo. ¿Por qué no me lo dijiste cuando éramos novios? Verónica pensó la respuesta antes de decirla. Porque tenía miedo. Miedo de que me vieras diferente. De que pensaras que traía problemas. Yo quería empezar de cero contigo. Arturo la miró por primera vez desde que entró. Yo no soy Raúl, dijo con firmeza. El nombre cayó en la habitación con peso. Verónica levantó la cabeza sorprendida. Nunca le había dicho ese nombre. Mauricio lo mencionó hace rato, explicó Arturo. Y aunque no sé toda la historia, sé que ese hombre te dejó sola. Verónica sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Sí, me dejó sola. Y cuando mis papás se enteraron, decidieron que la mejor opción era la adopción. Yo no tenía dinero, no tenía apoyo, me sentía arrinconada. Arturo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Y ahora crees que esa mujer es tu hija? No es solo una creencia, respondió ella. La vi. Arturo guardó silencio unos segundos. Cuéntame eso. Verónica le relató lo que pasó en el hospital, cómo la vio salir con uniforme azul, cómo se parecían, cómo sus ojos se cruzaron sin que ella supiera nada. Mientras hablaba, su voz se quebraba por momentos, pero no dejaba de mirar a Arturo. Necesitaba que entendiera que no era un capricho. Cuando terminó, Arturo se recostó en la silla y cerró los ojos un instante. Esto cambia muchas cosas, dijo finalmente. Sí, respondió ella. Para mí lo cambia todo. Arturo abrió los ojos y la miró con una mezcla de preocupación y cariño. Entiendo que quieras saber la verdad. De verdad lo entiendo. Pero también entiendo el miedo de Mauricio. No somos una familia cualquiera. Cada paso que damos se amplifica. Verónica asintió despacio. Lo sé, pero no puedo seguir fingiendo que no existe. No después de verla. Arturo se levantó y caminó hasta la ventana. Miró las luces de la ciudad. Cuando nos casamos, tú siempre decías que querías construir algo sólido, algo que nadie pudiera tumbar. Y lo hiciste. Construiste un imperio. Pero ahora veo que hay una parte de ti que nunca estuvo en paz. Verónica sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Nunca lo estuvo. Cada mayo recuerdo ese hospital. Cada vez que veo el anillo recuerdo que la dejé ir. Arturo giró para mirarla. No la dejaste ir por falta de amor. La dejaste porque estabas sola. Eras una niña prácticamente. Verónica negó con la cabeza. Eso no cambia el hecho de que no estuve ahí para ella. Arturo caminó hasta la cama y se sentó a su lado. Tomó su mano, algo que no hacía con frecuencia en los últimos años. Escucha, dijo con voz suave pero firme. Si decides buscarla y decirle la verdad, yo no voy a detenerte, pero tienes que estar preparada para cualquier respuesta. Puede que no quiera saber nada, puede que te rechace, puede que esté enojada. Verónica asintió. Lo sé, he pensado en eso todos estos días. Arturo apretó su mano. Y también tienes que pensar en Mauricio. Él ve el mundo diferente. Para él, todo es estrategia. No lo hace por maldad. Lo hace porque siente que debe proteger lo que hemos construido. Verónica suspiró. Pero no puede decidir por mí. No, no puede, respondió Arturo. Pero tampoco puedes ignorar que sus acciones pueden complicar las cosas. Si él siente que la empresa está en riesgo, puede actuar por su cuenta. Esa posibilidad hizo que Verónica frunciera el ceño. Ya lo insinuó. Arturo la miró serio.
Entonces debes ser más inteligente que él, no actuar impulsivamente. Si vas a hablar con esa mujer, hazlo de la forma más discreta posible, sin abogados, sin prensa, sin escándalos, solo tú y ella. Verónica sintió un poco de alivio al escuchar eso. No era un no, no era una prohibición, era un consejo. Gracias por no juzgarme, dijo en voz baja. Arturo la miró con cierta tristeza. No te juzgo, solo me duele que hayas cargado esto sola tanto tiempo. Se quedaron sentados en silencio unos minutos más, tomados de la mano. Afuera la ciudad seguía su ritmo, ajena a lo que pasaba en esa habitación. Pero dentro, algo había cambiado. Verónica ya no estaba sola con su secreto, y aunque el camino que tenía enfrente seguía lleno de incertidumbre, al menos ahora sabía que su esposo conocía la verdad. Verónica pasó 2 días sin ir al restaurante. Necesitaba pensar con calma cómo acercarse a Daniela otra vez. No podía llegar y decirle todo de golpe. No después de lo que habló con Arturo y del aviso claro que le dio Mauricio. Tenía que avanzar con cuidado, sin escándalos, sin que nadie más se enterara, pero tampoco podía quedarse quieta. Sentía que si no hacía algo pronto, el valor que había juntado se le iba a deshacer entre las manos. El jueves por la tarde decidió volver. Se vistió sencillo, sin joyas llamativas, solo el anillo que nunca se quitaba. Cuando entró al restaurante, el corazón le latía más rápido que la primera vez. Miró alrededor buscando a Daniela. La vio al fondo, acomodando unas mesas. Dudó un segundo antes de acercarse. Daniela la reconoció enseguida y sonrió con sorpresa. Señora Verónica, qué gusto verla. Pensé que ya no regresaría. Verónica devolvió la sonrisa. Tenía que actuar natural. Vine a tomar un café, dijo. Y si tienes un momento, me gustaría hablar contigo. Daniela asintió sin problema. La llevó a una mesa más apartada y le sirvió el café. Luego pidió a otra compañera que cubriera su zona unos minutos. Se sentó frente a Verónica, curiosa. ¿Todo bien?, preguntó. Verónica tomó la taza entre las manos para disimular el temblor. He estado pensando en lo que me contaste de tu mamá, dijo con cuidado. Daniela inclinó la cabeza, atenta. ¿Sí? Verónica respiró hondo. Hace muchos años conocí a una joven que pasó por algo parecido. Se embarazó muy joven y dio a su bebé en adopción. Daniela abrió los ojos un poco más. ¿De verdad? Sí, respondió Verónica. Fue una decisión muy difícil para ella. Nunca dejó de pensar en esa niña. Daniela se quedó en silencio, como procesando la información. ¿Y la encontró?, preguntó. Verónica dudó un segundo antes de responder. No lo sé, pero sé que siempre quiso saber si estaba bien. Daniela bajó la mirada hacia sus manos. Mi mamá siempre dice que si su madre biológica la dio en adopción, seguro tuvo una razón fuerte, que nadie toma una decisión así por gusto. Verónica sintió que esas palabras le atravesaban el pecho. Exacto, dijo con voz suave. A veces la gente joven está sola, asustada, no tiene apoyo. Daniela levantó la vista y la miró con más atención. ¿Usted conoce a esa mujer? Verónica sostuvo su mirada unos segundos. La conocí hace muchos años, respondió. Daniela frunció ligeramente el ceño, como si empezara a unir piezas. ¿Y por qué me cuenta esto a mí? La pregunta fue directa, sin mala intención, pero directa. Verónica sabía que ese momento iba a llegar. No podía seguir hablando en rodeo sin levantar sospechas, porque cuando vi tu anillo, algo se movió en mí, respondió con honestidad. Me recordó a esa historia. Daniela miró el anillo otra vez. ¿Cree que hay alguna relación? Verónica sintió que el aire se volvía más pesado. No puedo afirmarlo, dijo con cuidado, pero las fechas coinciden. ¿Y el nombre de tu mamá? Laura. Daniela se quedó inmóvil. ¿Cómo sabe que mi mamá se llama Laura? Verónica entendió que había cometido un error. Había dicho el nombre demasiado pronto. Tú me lo contaste la vez pasada, respondió rápido. Daniela parpadeó, intentando recordar. Creo que sí, dijo finalmente, aunque su tono ya no era tan relajado. Hubo un silencio incómodo. Verónica sabía que estaba caminando sobre una línea muy delgada. No quería asustarla. No quería que se cerrara. Solo quiero decirte algo, añadió con voz más firme. Si algún día tu mamá quisiera saber más sobre su origen, tal vez haya personas que podrían ayudarla. Daniela la miró fijamente. ¿Usted es una de esas personas? La pregunta quedó flotando entre las dos. Verónica sintió el impulso de decir la verdad completa, de terminar con el secreto ahí mismo, pero recordó las palabras de Arturo. Cuidado, sin escándalos, sin impulsos. Soy alguien que conoció esa historia desde cerca, respondió finalmente, y que sabe que hay decisiones que se toman por miedo, no por falta de amor. Daniela bajó la mirada otra vez. Mi mamá nunca ha estado enojada, dijo en voz baja.
solo curiosa. A veces la noto pensativa en Mayo, como si recordara algo que no vivió. Verónica sintió que el mundo se detenía un segundo. Mayo, el mismo mes. La coincidencia era demasiado exacta. ¿En mayo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí, es su cumpleaños. Dice que no sabe nada de ese día, pero igual lo siente raro. Verónica tuvo que apretar los dedos alrededor de la taza para no llorar ahí mismo. Daniela levantó la vista y la miró con atención. Señora Verónica, le voy a preguntar algo directo. Usted tiene algo que ver con mi mamá. No es solo curiosidad, ¿verdad? El momento había llegado. No podía seguir escondiéndose detrás de medias palabras, pero tampoco podía soltar todo sin pensar. Verónica respiró hondo. Tengo razones para creer que sí, respondió con voz firme, aunque baja. Daniela se quedó inmóvil, procesando. ¿Qué tipo de razones? Verónica sostuvo su mirada. Razones que necesito confirmar antes de hablar con ella. Daniela tragó saliva. Está diciendo que usted podría ser. No terminó la frase. Verónica no la dejó. No estoy afirmando nada todavía, dijo rápido, pero necesito saber si tu mamá estaría dispuesta a escuchar algo importante sobre su origen. Daniela se quedó en silencio varios segundos. Luego asintió despacio. Mi mamá merece saber la verdad, dijo, aunque duela. Verónica sintió que esas palabras la golpeaban y la sostenían al mismo tiempo. Daniela se puso de pie cuando escuchó que la llamaban desde la cocina. Antes de irse, se inclinó un poco hacia Verónica. Si usted sabe algo, no juegue con esto. Mi mamá ha vivido bien. Tranquila. No le rompa la vida si no está segura. Verónica asintió, sintiendo el peso de cada palabra. No estoy jugando, respondió. Daniela la miró un segundo más, como tratando de leer algo en su rostro. Luego se dio la vuelta y regresó a su trabajo. Verónica se quedó sola en la mesa, con el café ya frío frente a ella. Había dado un paso más. No era la verdad completa, pero tampoco era silencio. Y ahora sabía que la siguiente conversación no sería con Daniela, sería con Laura. Después de hablar con Daniela, Verónica supo que ya no podía seguir moviéndose solo con intuiciones. Las miradas, las fechas y los nombres coincidían demasiado, pero necesitaba algo que no dejara espacio a dudas. Algo que no dependiera de recuerdos ni de suposiciones. Necesitaba una prueba clara, una que nadie pudiera cuestionar. Esa misma noche llamó a Ernesto otra vez. Le explicó que ahora necesitaba confirmar un vínculo biológico. No dio rodeos. Quiero una prueba de ADN, dijo con voz firme. Ernesto guardó silencio unos segundos antes de responder. Eso ya es más delicado. Se necesita una muestra directa, de ambas partes. Verónica lo sabía, y estaba dispuesta a hacerlo. Dime cómo. Ernesto le explicó que lo ideal era obtener una muestra de cabello con raíz o algún objeto de uso personal reciente, como un cepillo de dientes. No era algo que se pudiera conseguir fácilmente sin levantar sospechas. Verónica pensó en Laura, en su casa sencilla con la bugambilia en la entrada. No podía entrar ahí sin explicación, pero tal vez había otra forma. Pasó la noche pensando en opciones. A la mañana siguiente, tomó una decisión arriesgada. Volvió al hospital. Esta vez no se quedó en la sala de espera. Preguntó directamente por la enfermera Laura Martínez y dijo que quería agradecerle por la atención que había dado a un conocido. No era una mentira completa, solo una excusa. Laura apareció unos minutos después, con el uniforme azul y el cabello recogido igual que la vez anterior. Cuando la tuvo frente a frente, Verónica sintió otra vez ese golpe interno. Era como mirarse en un espejo más joven. Sí, dígame, respondió Laura con educación profesional. Verónica sostuvo su mirada y habló con calma. Quería agradecerle por su trabajo. Sé que no es fácil. Laura sonrió apenas. Es nuestro deber. Verónica notó que llevaba una botella de agua en la mano. Mientras hablaban unos segundos más, Laura dio un par de sorbos y luego dejó la botella sobre el mostrador para revisar unos papeles que le entregaron. Fue un instante breve, pero suficiente. Cuando Laura se giró para atender a otra persona, Verónica tomó la botella con naturalidad. Nadie pareció notar el gesto. La sostuvo como si fuera suya y se despidió diciendo gracias otra vez. Caminó hacia la salida con el corazón latiendo fuerte. En el auto, guardó la botella en una bolsa limpia que llevaba preparada. Sus manos temblaban. Nunca había hecho algo así. No era elegante ni correcto, pero necesitaba saber la verdad. Esa misma tarde entregó la botella a Ernesto. Él la recibió sin hacer preguntas innecesarias.
Tardará unos días, dijo. Verónica asintió. También entregó una muestra suya, un pequeño sobre con cabello que ella misma cortó esa mañana frente al espejo. Cuando salió de la oficina de Ernesto, sintió que había cruzado un punto sin retorno. Si la prueba salía negativa, tal vez podría cerrar el capítulo para siempre. Si salía positiva, su vida cambiaría de una forma que no podía medir. Los días de espera fueron los más largos que recordaba. En la empresa fingía normalidad, pero se distraía con facilidad. Mauricio la observaba, pero no decía nada. Arturo notaba su tensión y le tomaba la mano por las noches en silencio. Cada vez que sonaba su celular, el pulso se le aceleraba. Finalmente, una tarde, Ernesto llamó. «Ya tengo los resultados». La voz era seria. Se citaron en su oficina. Verónica llegó antes de la hora acordada. Caminaba de un lado a otro mientras esperaba. Cuando Ernesto entró con un sobre blanco en la mano, el aire pareció desaparecer. Se sentaron frente a frente. «Aquí está todo», dijo él, colocando el sobre el escritorio. Verónica lo miró sin tocarlo. «Ábrelo tú», pidió. Ernesto asintió y sacó las hojas. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas, los porcentajes, las conclusiones. El silencio se hizo pesado. Finalmente levantó la vista. La probabilidad de parentesco es superior al 99.9%. Verónica sintió que el mundo se detenía. No necesitaba más explicación. «¿Eso significa?» «Sí», respondió Ernesto con claridad. «Es su hija biológica». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Verónica no lloró de inmediato. Se quedó quieta, como si su cuerpo necesitara unos segundos para entender lo que acababa de escuchar. 49 años de duda acababan de resolverse en una hoja de papel. «Es mi hija», repitió en voz baja, como si al decirlo en voz alta lo hiciera más real. Ernesto guardó los documentos en el sobre otra vez y se lo entregó. «¿Qué piensa hacer ahora?», preguntó. Verónica tomó el sobre con manos firmes. «Lo voy a decir. No sé cómo, pero lo voy a decir». Salió de la oficina con el sobre apretado contra el pecho. Afuera la ciudad seguía igual, con tráfico y ruido, pero para ella todo era distinto. Laura no era una posibilidad, no era una sospecha, era su hija. Y Daniela no era solo una joven amable del restaurante, era su nieta. Subió a su auto y apoyó la frente en el volante unos segundos. Sintió lágrimas correr por primera vez desde que comenzó esta búsqueda. No eran solo de tristeza, eran de algo más profundo, de alivio y de miedo al mismo tiempo, porque ahora ya no había excusas. Ya no podía esconderse detrás de dudas. La verdad estaba escrita en un documento que llevaba en las manos, y lo siguiente que hiciera cambiaría la vida de todos. Verónica guardó el sobre con los resultados en el cajón de su estudio, bajo llave. No estaba lista para compartirlo con nadie más, ni siquiera con Arturo. Necesitaba unas horas para asimilarlo. Caminaba por la casa como si flotara, pero al mismo tiempo sentía el peso de lo que venía. Laura era su hija, ya no había duda, y eso significaba que Daniela era su nieta. Dos vidas que habían crecido lejos de ella y que ahora estaban a unos kilómetros de distancia. Esa noche, durante la cena, apenas habló. Arturo la miraba con atención, notando que algo había cambiado. Mauricio también la observaba, pero con otra intención. No era preocupación, era vigilancia. Cuando terminaron de cenar, Mauricio pidió hablar con ella en privado. Se fueron al despacho principal. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «Ya sé que seguiste adelante con esto», dijo sin rodeos. Verónica lo miró fija. No entendía cómo podía saberlo. «¿De qué hablas?» «No me trates como si fuera ingenuo», respondió él. «He notado movimientos extraños en las cuentas personales. Pagos a un investigador. Visitas al sur. No soy tonto». Verónica sintió que el momento había llegado. «Sí, hice una prueba», dijo finalmente. «Y ya tengo la respuesta». Mauricio apretó la mandíbula. «Y es mi hija». Las palabras fueron claras, sin rodeos. Mauricio se quedó inmóvil unos segundos, como si necesitara procesarlas. Luego soltó el aire con fuerza. «Entonces, es cierto. Todo esto es real». «Sí». Mauricio empezó a caminar de un lado a otro. «Esto es peor de lo que imaginé». Verónica frunció el ceño. «Peor. Es mi hija. No es un problema financiero». «Para ti no», respondió él. «Pero piensa en lo que significa. Tienes otra heredera, otra familia, otra historia que puede salir a la luz». Verónica lo miró con firmeza. «No estoy pensando en herencias. Estoy pensando en una mujer que vivió casi 50 años sin saber que su madre pensaba en ella cada mayo». Mauricio se detuvo frente a ella.
¿Y tú crees que eso va a importar cuando los medios lo conviertan en escándalo? Cuando los socios cuestionen tu estabilidad? Cuando empiecen a investigar todo tu pasado? Verónica sintió que el enojo empezaba a subirle por el pecho. No hice nada ilegal. Era una adolescente asustada. No cometí un delito. No importa, respondió Mauricio. La opinión pública no distingue matices. Solo ve titulares. Empresaria millonaria ocultó hija durante décadas. Eso es lo que van a vender. Verónica dio un paso hacia él. No la oculté. La entregué en adopción porque no tenía apoyo. Son cosas distintas. Mauricio la miró con dureza. Para ti sí, para el resto no. Hubo un silencio tenso. Mauricio respiró hondo y bajó la voz. Mamá, te lo voy a decir claro. Si decides reconocerla públicamente, voy a actuar. Verónica sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a permitir que la empresa se hunda por una decisión emocional. Verónica lo miró con incredulidad. ¿Estás dispuesto a ir en contra de mí? Estoy dispuesto a proteger lo que es mío también, respondió él sin titubear. Lo que es tuyo, repitió ella con amargura. Yo construí esto desde cero. Mauricio no negó eso. Y yo lo he hecho crecer. No soy un niño. Soy el director ejecutivo ahora. Y tengo responsabilidad ante cientos de empleados. Verónica entendió entonces que su hijo no estaba amenazando en vacío. Tenía poder real. Y estaba dispuesto a usarlo. Si haces algo impulsivo, continuó Mauricio, voy a adelantarme. Voy a controlar la narrativa antes de que alguien más lo haga. Verónica sintió que el corazón le latía con fuerza. Estás diciendo que vas a hacerlo público tú mismo. Si es necesario, sí. Es mejor manejar un escándalo que dejar que explote sin control. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Verónica miró a su hijo, y por un momento no vio al niño que cargaba en brazos hace años. Vio a un hombre frío, calculador, dispuesto a mover piezas para proteger su territorio. No puedes hacer eso, dijo finalmente. Claro que puedo, respondió él. Y lo haré si siento que estás poniendo en riesgo todo. Verónica apretó los puños. No es un movimiento empresarial. Es mi vida. Es mi hija. Mauricio la miró con firmeza. Y yo soy tu hijo también. No lo olvides. La frase quedó suspendida entre los dos. No era solo una discusión de negocios. Era una pelea de lealtades. Verónica sintió una mezcla de culpa y enojo. Nunca quiso que su pasado afectara a Mauricio, pero ahora él lo estaba convirtiendo en una batalla. Te estoy dando la oportunidad de hacerlo bien, dijo él finalmente. Mantén esto en privado. No la reconozcas legalmente. Si quieres hablar con ella, hazlo sin que nadie se entere. Pero no mezcles esto con la empresa. No cambies testamentos. No hagas anuncios. Verónica lo miró con ojos brillantes. Aún no he hablado con ella. Ni siquiera sabe que existo. Entonces piensa bien lo que vas a hacer, respondió Mauricio. Porque si das un paso en falso, yo daré el mío. Se dio la vuelta y abrió la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo. No quiero ser tu enemigo, mamá, pero no voy a quedarme cruzado de brazos. La puerta se cerró detrás de él. Verónica se quedó sola en el despacho, con la amenaza flotando en el aire. El secreto ya no estaba solo en sus manos. Mauricio lo sabía, y estaba dispuesto a exponerlo si eso significaba proteger su mundo. Verónica no durmió esa noche. Las palabras de Mauricio seguían dando vueltas en su cabeza, pero ya no eran suficientes para detenerla. Tenía el resultado en un sobre guardado bajo llave. Tenía la certeza que buscó durante semanas, y tenía algo más fuerte que el miedo al escándalo. Tenía la necesidad de mirar a Laura a los ojos y decirle la verdad. A la mañana siguiente, se levantó temprano, se vistió con ropa sencilla y tomó el sobre. Antes de salir, pasó por la habitación de Arturo. Él ya estaba despierto. La miró en silencio y entendió todo sin que ella dijera mucho. ¿Vas a hacerlo?, preguntó con calma. Sí, respondió Verónica. Arturo asintió despacio. Entonces hazlo desde el corazón, no desde la culpa. Ella se acercó, le dio un beso en la frente y salió sin decir más. Conducía hacia la casa de Laura con el pulso firme. Esta vez no iba a quedarse dentro del auto. Esta vez no iba a huir. Cuando llegó a la calle de la Bugambilia, estacionó frente a la casa y apagó el motor. Se quedó unos segundos mirando la puerta blanca. Luego bajó. Cada paso hacia la reja se sentía pesado, pero no dudó. Tocó el timbre. El sonido resonó en su pecho. Esperó. Pasaron unos segundos que parecieron largos. Finalmente, la puerta se abrió. Laura apareció frente a ella, vestida con ropa casual, sin el uniforme del hospital. La miró con sorpresa. Sí, dígame. Verónica sintió que el mundo se detenía. Soy Verónica Salazar,
dijo con voz clara. Necesito hablar contigo. Laura la observó unos segundos más. La reconoció. Usted es la mujer que fue al hospital. Verónica asintió. Sí, y necesito unos minutos. Es importante. Laura dudó, pero abrió la reja. Pase. La sala era sencilla, con muebles modestos pero limpios, fotos familiares en las paredes. Verónica recorrió el lugar con la mirada. En una de las fotos estaba Daniela, sonriendo junto a su madre. Se sentaron frente a frente. Laura cruzó las manos sobre sus piernas. La escucho. Verónica sacó el sobre de su bolso, pero no lo abrió aún. Lo que voy a decirte no es fácil, comenzó. Laura la miró fija, sin parpadear. Tiene que ver con mi origen, ¿verdad? Verónica sintió un escalofrío. Sí. Laura respiró hondo. Daniela me contó que habló con usted. Me dijo que parecía saber algo. Verónica asintió. Lo sé. Y no vine antes porque necesitaba estar segura. Laura frunció ligeramente el ceño. ¿Segura de qué? Verónica abrió el sobre y sacó las hojas. De esto. Laura miró el papel sin entender al principio. Es una prueba de ADN, explicó Verónica. La hice sin decirte nada. Lo sé. No fue correcto. Pero necesitaba confirmarlo antes de venir. Laura tomó el documento con manos firmes. Sus ojos recorrieron las líneas. El silencio en la sala era tan profundo que se escuchaba el reloj de la pared. Pasaron varios segundos. Luego Laura levantó la vista. 99.9%. Repitió la cifra en voz baja. Verónica la miró directo a los ojos. Soy tu madre. La frase quedó suspendida entre las dos. Laura no reaccionó de inmediato. No gritó. No lloró. Solo la miró como si estuviera tratando de reconocer algo en su rostro. Usted me dio en adopción, dijo finalmente. Sí. Verónica sintió que el aire le faltaba, pero siguió hablando. Tenía 19 años. Estaba sola. El hombre con el que estaba me dejó. Mis padres me presionaron. No tenía trabajo estable ni apoyo. Pensé que era lo mejor para ti. Laura apretó el papel entre sus dedos. Pensó que era lo mejor. Verónica asintió con lágrimas en los ojos. No fue por falta de amor. Fue por miedo. Laura se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó mirando hacia la calle. Toda mi vida me pregunté quién eras, dijo sin voltear. Si pensabas en mí, si alguna vez te arrepentiste. Verónica se puso de pie también. Cada día, cada mayo, nunca dejé de pensar en ti. Laura cerró los ojos un momento. Mi mamá adoptiva me quiso mucho. Nunca me faltó nada. Pero siempre hubo una pregunta. ¿Por qué? Verónica dio un paso más cerca. Porque era una niña asustada tomando una decisión adulta. Laura giró lentamente para mirarla. ¿Y ahora qué espera? Que la abrace. Que le diga que no importa. Verónica negó con la cabeza. No espero nada. Solo quería que supieras la verdad. Que no fuiste un error. Que no te abandoné porque no te quisiera. Laura respiró hondo. Hay algo que quiero saber. El anillo. Verónica llevó la mano a su dedo casi por instinto. Era de tu padre biológico. Me lo dio cuando prometió que estaríamos juntos. Cuando me dejó, fue lo único que conservé, y te lo até al brazo porque era lo único que podía darte en ese momento. Laura sintió que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, pero no lloró aún. Lo guardé toda mi vida, dijo en voz baja. No sabía si era una promesa o una despedida. Era ambas cosas, respondió Verónica. Un silencio cargado llenó la habitación. Afuera se escuchó un auto pasar. Dentro, dos mujeres se miraban como si intentaran recuperar casi medio siglo en segundos. Laura finalmente habló. No sé qué hacer con esto. No sé si estoy lista para tener una madre a los 49 años. Verónica asintió con honestidad. No vine a imponerte nada. Solo vine a dejar de esconderme. Laura la miró un segundo más. Daniela no sabe nada todavía, dijo. No le he dicho que usted está aquí. Verónica sintió un nuevo peso en el pecho. Lo entiendo, y respetaré lo que decidas. Laura sostuvo el documento con firmeza. Necesito tiempo. Verónica asintió. Lo tendrás. Pero antes de irse, Laura hizo una última pregunta. ¿El hombre que me engendró está vivo? Verónica dudó apenas un segundo. Sí. Y esa respuesta abrió una puerta que ninguna de las dos estaba preparada para enfrentar todavía. Laura se quedó de pie junto a la ventana después de escuchar que el hombre que la engendró estaba vivo. No volteó de inmediato. Se quedó mirando hacia la calle como si necesitara unos segundos más para acomodar todo lo que acababa de escuchar. Verónica permanecía en medio de la sala, sin atreverse a acercarse demasiado. No quería invadir. No después de soltar una verdad que llevaba casi medio siglo guardada. Entonces Laura habló, todavía de espaldas. Siempre pensé que si algún día encontraba a mi madre biológica, iba a sentir rabia, o ganas de reclamar.
Pero no siento eso. Lo que siento es algo más raro, como si me hubieran movido el piso. Verónica no dijo nada. Sabía que ese momento no era para justificarse más. Era para escuchar. Laura giró finalmente y la miró directo. Lo que no entiendo es por qué ahora. ¿Por qué no antes? Verónica sostuvo su mirada. Porque no supe cómo. Porque cada año que pasaba era más difícil romper el silencio. Y porque hace unas semanas vi a Daniela en un restaurante. Ella mencionó el anillo. Las fechas coincidieron. Y ya no pude seguir ignorándolo. Laura frunció el ceño apenas. Daniela. Ella habló con usted más de lo que me dijo. Sí, respondió Verónica. Pero no le conté la verdad completa. No quise hacerlo sin hablar primero contigo. Laura asintió despacio. Eso lo agradezco. Se sentó otra vez en el sillón, todavía con el documento en la mano. Miró las hojas como si fueran algo frágil. 99.9%. Es extraño ver tu vida reducida a un número. Verónica sintió un pequeño dolor en el pecho. Lo sé. Laura levantó la vista. Usted ha tenido una buena vida, ¿verdad? Verónica no intentó negarlo. Sí, me casé. Tengo un hijo. Construí una empresa grande. Laura la miró unos segundos en silencio. Entonces no se quedó sola para siempre. No, respondió Verónica con honestidad. Pero nunca olvidé que existías. Laura apoyó la espalda en el sillón. Mi mamá adoptiva murió hace 5 años. Mi papá adoptivo antes que ella. Siempre me dijeron que si algún día quería buscar, me apoyarían. Pero cuando fui a los registros, no encontré nada. Me dijeron que el expediente estaba cerrado. Verónica sintió un nudo en la garganta. Yo tampoco supe por dónde empezar. Y después tuve miedo. Miedo de que no quisiera saber nada. Laura soltó una pequeña risa sin alegría. Eso lo decidí yo sola muchas veces en mi cabeza. A veces decía que no quería saber nada. Otras veces soñaba con una mujer joven llorando en un hospital. No sabía si era imaginación o memoria heredada. El silencio se volvió más suave esta vez. No era tensión pura. Era algo más profundo. Entonces Laura hizo algo que Verónica no esperaba. Se inclinó hacia adelante y la observó con atención. Hay algo que necesito decirle. Verónica esperó. No sé si puedo llamarla mamá. No ahora. No sé si algún día. Pero tampoco quiero que desaparezca después de esto. La frase cayó como una mezcla de alivio y sorpresa. Verónica sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. No espero que me llames nada que no quieras, respondió con voz baja. Solo quiero estar si me lo permites. Laura asintió despacio. Daniela va a tener muchas preguntas, y no quiero mentirle, pero tampoco quiero que esto se convierta en un espectáculo. Verónica entendió la indirecta. Mi hijo piensa igual. Laura levantó la ceja. Su hijo sabe. Sí, y no está de acuerdo con que esto salga a la luz. Laura la miró fijamente. Entonces no soy la única que puede perder algo aquí. No, respondió Verónica. No eres la única. Laura guardó el documento dentro del sobre y lo dejó sobre la mesa. Necesito tiempo para procesarlo, pero quiero hacer algo. Verónica sintió el corazón acelerarse. ¿Qué cosa? Quiero una prueba más. No porque no crea en el papel, sino porque quiero vivirlo yo. Quiero hacer una prueba juntas, como debe ser, sin trucos. Verónica asintió sin dudar. Claro. Laura la miró con una expresión más firme. Y quiero conocer a mi padre biológico también. No ahora, pero pronto. Esa petición hizo que Verónica sintiera un nuevo tipo de tensión, porque hablar de Raúl era abrir otra puerta que llevaba años cerrada. Está vivo, repitió Laura. Sí, y sabe que existo. Verónica dudó un segundo. No, no sabe nada. Laura se quedó en silencio unos segundos más. Entonces, hay muchas conversaciones pendientes. Verónica asintió. Sí. Laura se levantó y caminó hacia la puerta. Verónica entendió que la reunión estaba llegando a su fin por ahora. Antes de que saliera, Laura dijo algo más, sin mirarla. No siento odio, y eso me sorprende más que cualquier otra cosa. Verónica sintió que el pecho se le aflojaba un poco. Gracias por escucharme, dijo. Laura abrió la puerta y la miró una vez más. Esto no es perdón todavía. Es solo el inicio de algo que no sé cómo va a terminar. Verónica asintió. Con eso me basta por ahora. Salió de la casa con el corazón lleno de emociones mezcladas. No había gritos. No hubo rechazo inmediato. Tampoco hubo abrazos. Pero hubo algo que no esperaba tan pronto. Una puerta entreabierta. Y mientras caminaba hacia su auto, entendió que lo más difícil apenas comenzaba. Verónica sintió algo distinto al regresar a casa después de hablar con Laura. No era paz completa, pero sí una sensación de avance. Habían hablado sin gritos. Laura no la había rechazado.
Había pedido tiempo, una segunda prueba juntas y la verdad sobre su padre biológico. No era poco. Para Verónica, eso ya era un milagro. Esa noche incluso logró cenar un poco más tranquila. Arturo la notó diferente. No feliz, pero menos tensa. «¿Cómo te fue?», preguntó cuando estuvieron solos en la habitación. «Hablamos», respondió ella. No me cerró la puerta. Arturo asintió, con alivio sincero. «Eso ya es mucho». Verónica se sentó en la cama y miró el anillo en su dedo. «Sí, es mucho», pero no sabía que esa pequeña calma iba a durar tan poco. A la mañana siguiente, el teléfono empezó a sonar antes de las 8. No era normal que llamaran tan temprano a su línea personal. Contestó aún con la voz cargada de sueño. Era su asistente, nerviosa. «Señora, hay algo que necesita ver». Verónica se incorporó de inmediato. «¿Qué pasa?». «Acaba de publicarse una nota en un portal financiero. Están hablando de usted». El estómago se le apretó. «Envíamela». Colgó y esperó apenas unos segundos antes de que el enlace llegara a su celular. Abrió la noticia. El titular le golpeó los ojos. «Empresaria millonaria ocultó hija durante décadas». Debajo, una fotografía suya en un evento reciente. Verónica sintió que la sangre se le iba del rostro. Empezó a leer. La nota hablaba de una supuesta hija biológica dada en adopción cuando era joven. Mencionaba rumores de una prueba de ADN reciente. Hablaba de posibles conflictos de herencia y de estabilidad en el grupo empresarial. No había nombres completos de Laura ni de Daniela, pero la información era demasiado específica para ser casualidad. Esto no era un rumor al azar, era una filtración, y alguien cercano lo había hecho. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era uno de los socios principales de la empresa. Verónica dejó que sonara unos segundos antes de contestar. La voz del otro lado intentaba sonar tranquila, pero la preocupación era evidente. «¿Qué está pasando?». Verónica respiró hondo. «Es un asunto personal que están sacando de proporción. No afecta a la empresa». «Eso esperamos», respondió el socio. «Pero los inversionistas ya están llamando. Necesitamos una postura oficial». Cuando colgó, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Solo una persona sabía lo suficiente como para filtrar algo así con ese nivel de detalle. Mauricio. Bajó las escaleras con pasos firmes. Lo encontró en el comedor, revisando su tablet como si nada. Él levantó la vista al sentir su presencia. «Ya lo viste», dijo sin rodeos. Verónica lo miró como si no reconociera al hombre frente a ella. «Fuiste tú». Mauricio dejó la tablet sobre la mesa con calma calculada. «Te dije que si dabas un paso sin pensar en las consecuencias, yo iba a actuar». «No he hecho nada público», respondió ella con rabia contenida. «Solo hablé con ella». «Y ya estabas moviendo piezas», respondió él. «Pagaste una prueba. Fuiste a verla. Era cuestión de tiempo antes de que esto explotara. Así que decidiste explotarlo tú primero», dijo Verónica con la voz quebrándose apenas. «Mejor controlarlo que dejar que alguien más lo haga», respondió él. «Ahora podemos manejar la narrativa. Decir que fue una decisión difícil de juventud, que no hay reclamaciones legales, que todo está bajo control». Verónica sintió que la traición era más profunda que cualquier escándalo mediático. «Exponiste mi historia sin mi permiso. Es nuestra historia también», respondió Mauricio con frialdad. «Tu apellido es el mío. Tu reputación es la mía. No podía quedarme cruzado de brazos». Verónica dio un paso hacia él. No se trataba de reputación. Se trataba de una mujer que acaba de descubrir quién es su madre, de una nieta que no tiene idea de lo que está pasando. Mauricio sostuvo su mirada sin titubear. «Por eso no mencioné nombres. Nadie sabe quién es ella. Solo saben que existe». Verónica negó con la cabeza, incrédula. «¿Crees que eso la protege? Esto es una bomba. Tarde o temprano alguien va a buscarla». Mauricio se levantó de la silla. «Entonces hay que adelantarnos también en eso. Ofrecer un acuerdo. Silencio, a cambio de estabilidad». La palabra silencio hizo que Verónica sintiera un golpe directo al corazón. «No voy a comprar a mi propia hija». «No es comprarla», respondió él. «Es protegernos». Arturo apareció en la puerta del comedor, alertado por las voces elevadas. «¿Qué está pasando?». Verónica lo miró con los ojos brillantes. Mauricio filtró la historia. Arturo se quedó quieto. Miró a su hijo con incredulidad. «Dime que no es cierto». Mauricio no bajó la mirada. «Es lo mejor para la empresa». Arturo dio un paso adelante, su voz más dura de lo habitual. «Lo mejor para la empresa no siempre es lo correcto». Mauricio apretó la mandíbula. «Lo correcto no paga nóminas ni mantiene acciones estables». El teléfono de Verónica volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contestó con el corazón acelerado. Era Laura.
Su voz sonaba distinta, tensa. «Ya vi la noticia», dijo sin saludo previo. Verónica cerró los ojos un segundo. «Laura, yo no importa quién fue», respondió Laura con firmeza. «Lo que importa es que ahora mi hija está leyendo comentarios en Internet. Daniela ya me preguntó si es verdad». El pecho de Verónica se apretó con fuerza. «Lo siento, de verdad lo siento». Hubo un silencio al otro lado. «Esto es exactamente lo que no quería», dijo Laura. «Mi vida era tranquila. Ahora hay periodistas rondando el hospital». Verónica miró a Mauricio mientras escuchaba esas palabras. La consecuencia ya estaba ahí, viva, respirando del otro lado del teléfono. Laura habló una vez más antes de colgar. «Necesito que entiendas algo. No soy un secreto que se pueda manejar con estrategia». Y colgó. Verónica bajó el teléfono lentamente. Miró a su hijo. Ya no era solo una discusión familiar. La traición había salido al mundo, y ahora el daño estaba hecho. La casa estaba en silencio después de la llamada de Laura, pero no era un silencio normal. Era el tipo de silencio que deja una explosión. Arturo se quedó de pie en el comedor, mirando a Mauricio como si no supiera en qué momento su hijo se volvió capaz de algo así. Mauricio sostenía la mirada, firme, convencido de que había hecho lo correcto. Verónica sentía que todo lo que había intentado construir con cuidado se había roto en cuestión de horas, pero lo que no sabía era que lo más fuerte todavía no llegaba. Esa misma tarde, Laura volvió a llamarla. Esta vez no había enojo en su voz. Había algo distinto, algo más frío. «Necesitamos hablar otra vez», dijo. «En persona». Verónica no dudó. «Dime dónde». Se citaron en un lugar neutral, una oficina pequeña que pertenecía a un amigo abogado de Laura. No era lujosa, pero era privada. Cuando Verónica llegó, Laura ya estaba ahí. No estaba sola. Daniela estaba sentada a su lado. La joven tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, pero su postura era firme. Verónica sintió un golpe de culpa al verla. Daniela la miró directo. «¿Es verdad?», preguntó sin rodeos. «Usted es mi abuela». Verónica tragó saliva. «Sí». Laura tomó la palabra antes de que la emoción se desbordara. «No estamos aquí para hacer un drama. Estamos aquí porque esto ya se hizo público y necesitamos claridad». Verónica asintió. «Tienen razón». Daniela cruzó los brazos. «Lo que no entiendo es por qué alguien filtró algo tan específico. No fue un rumor cualquiera. Hablaron de la prueba de ADN. Eso solo lo sabían usted, mi mamá y...». Daniela dejó la frase en el aire. Verónica sintió el peso de la verdad. «Fue mi hijo», dijo finalmente. «Mauricio». Daniela abrió los ojos sorprendida. Su propio hijo. «Sí». Pensó que estaba protegiendo la empresa. Laura respiró hondo. «Siempre es el dinero», dijo con amargura leve. Verónica negó con la cabeza. «No para mí, pero para él sí». Hubo un silencio tenso. Entonces Laura dijo algo que cambió el rumbo de todo. «Hay algo más que debes saber». Verónica la miró con atención. «Sobre mi padre biológico». Verónica sintió que el corazón le daba un salto. «Raúl». Ese nombre que llevaba décadas sin pronunciar en voz alta. «¿Qué pasa con él?», preguntó con cautela. Laura sostuvo su mirada. «Hace 10 años, cuando intenté buscar mis orígenes, contraté a alguien también. No encontré tu nombre, pero sí encontré el suyo». Verónica sintió que el aire se volvía más denso. «¿Qué encontraste?». Laura tomó una carpeta del escritorio y la abrió. Sacó unos documentos y los deslizó hacia Verónica. «Él no desapareció de la ciudad como tú pensabas. Cambió de rumbo. Cambió de círculo. Pero no desapareció». Verónica miró los papeles. Eran registros mercantiles, actas de sociedades, fotografías antiguas. En una de ellas, Raúl aparecía más joven, con traje, sonriendo junto a un grupo de empresarios. Verónica reconoció el evento. Era una inauguración de uno de los primeros hoteles que ella y Arturo compraron. «No puede ser», murmuró. Laura habló con calma, pero firme. «El hombre que te dejó embarazada no solo siguió con su vida, se acercó a tu mundo. Se convirtió en socio minoritario en una de las primeras empresas de tu esposo. Con otro nombre, usó el apellido de su madre». Verónica sintió que el estómago se le revolvía. «No, eso no es posible». Arturo revisó cada socio. Laura negó suavemente. «No directamente. Entró a través de un fondo de inversión pequeño que luego creció. Su nombre aparece en varias actas, siempre en segundo plano, siempre sin llamar la atención». Daniela miraba a su madre y luego a Verónica, intentando entender. «Está diciendo que el hombre que abandonó a mi mamá trabajó con ustedes durante años», respondió Laura. Verónica sintió que el pasado se estaba reescribiendo frente a ella. Recordó reuniones donde un hombre callado, de mirada conocida,
Asistía sin acercarse demasiado. Recordó una vez en que sintió que alguien la observaba en un evento. Nunca imaginó que fuera él. «¿Por qué no me dijo nada?», preguntó Verónica con voz rota. Laura sostuvo su mirada. «Porque no estaba segura de que fueras tú. No tenía pruebas. Y cuando vi la noticia hoy, entendí que ya no tenía sentido callarlo. El hombre que te dejó sola estuvo cerca de tu fortuna todo este tiempo». Verónica apoyó la espalda en la silla. Sentía que el aire no era suficiente. «Arturo no sabía esto», murmuró. «No lo creo», respondió Laura. «Pero Mauricio sí podría saberlo». Esa frase cayó como un rayo. Verónica levantó la cabeza de golpe. «¿Qué quieres decir?». Laura habló despacio. «Si Raúl siguió vinculado a la empresa durante años, aunque fuera indirectamente, es probable que Mauricio haya revisado esos registros, que conozca ese nombre, que sepa quién es». Daniela abrió los ojos con incredulidad. «Entonces todo esto no es solo sobre reputación, es sobre algo más grande». Verónica empezó a unir piezas. Mauricio siempre fue meticuloso con los números. Revisó socios antiguos cuando tomó la dirección ejecutiva. Si descubrió que el hombre que la embarazó era parte del crecimiento inicial del grupo empresarial, pudo haber visto una amenaza distinta, no solo mediática, personal. Laura la miró con firmeza. «Tal vez tu hijo no solo quería proteger la empresa, tal vez quería proteger un secreto más profundo». Verónica sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. El hombre que marcó su juventud, el mismo que la dejó sola, el mismo que nunca supo que tenía una hija, o que tal vez sí lo supo, y decidió quedarse en la sombra mientras su fortuna crecía. Daniela rompió el silencio. «Entonces mi abuelo no es un desconocido lejano. Ha estado cerca todo este tiempo». Laura asintió despacio. «Y si eso se confirma, la historia que salió en los medios es solo la punta de algo mucho más grande». Verónica cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no había solo culpa en su mirada. Había determinación. «Necesitamos hablar con él», dijo. Laura sostuvo su mirada. «Sí, pero esta vez, la verdad no se va a manejar en secreto». Afuera, el ruido de la ciudad seguía como siempre, pero dentro de esa pequeña oficina, el pasado y el presente acababan de chocar de una forma que nadie vio venir. Y ahora, la pregunta ya no era solo si había espacio para el perdón. La pregunta era qué tan profunda llegaba la mentira que había sostenido sus vidas durante casi 5 décadas.